Auspicia este programa. Claro, es simple. El fiscal Guillermo Marijuán pidió que la expresidenta Cristina Kirchner sea llamada a indagatoria, al igual que el exministro de Economía Axel Kicillof, por encubrimiento y omisión de denuncia. La acusación ya tenía como principal protagonista a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abona. Doctora Angelina María Esther Abona, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Procuradora del Tesoro de la Nación para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demande. Abona habría recibido de los abogados que representan a Argentina ante los fondos buitres en los Estados Unidos información que luego ocultó sobre movimientos de dinero sospechosos de Lázaro Báez, sus empresas y gente vinculada a él. Para el fiscal Marijuán es evidente que Cristina Kirchner sabía de la información recibida, porque la procuradora dependía de ella y eran datos que le importaban mucho por sus vínculos comerciales con Báez. Todo el material enviado desde Estados Unidos fue recuperado por el actual procurador del Tesoro, Carlos Balbín. Sí, surgió un tema puntual, ¿no?, de la falta de ciertos discos rígidos. Se hizo la denuncia penal correspondiente y nosotros a partir de ahí intentamos recuperar información. Se ocultaron mails con transferencias que hicieron 21 personas y 123 sociedades por un total de 492 millones de dólares. Entre los nombres involucrados aparece la familia Báez, el financista Federico Lascar y Leonardo Fariña, el financista Ernesto Clarence y Fabián Virgilio Rossi, el ex empleado de SGI. Y entró en una financiera que yo compré, se encontró con un boludo a Fabián Rossi, que toda su vida chamulló de ganar $5.000 por mes abriendo cuentas en Panamá, y el boludo de haber abierto la sociedad en Panamá. Vos me decís, vos hiciste una sociedad, no la hice. Suponete que la haya hecho, ¿cuál es el delito? Aparece Fabián Rossi, el ex marido de Iliana Calabró. También está contando plata, y mucha. A Axel Kicillof lo investigan porque los mails también le llegaban al ex secretario legal y técnico del Ministerio de Economía, Federico Tea, que le respondía de forma directa. Por toda esta acusación, Kicillof y Cristina Kirchner tienen prohibida la salida del país. Es interesante cómo hay caminos paralelos, ¿sí?, en las causas judiciales que se están tramitando en los tribunales federales. Ayer yo les contaba cómo se le está complicando la cuestión a Gabriela Michetti en esa, ¿cómo decirlo?, esas bolsas con dinero, bolsas, insisto, bolsas, ella misma habló de bolsas en su declaración ante la policía, bolsas con dinero que no pudo explicar demasiado bien, con una declaración jurada reconstruida, parece que a los apurones, y que le robaron de su propia casa el día del balotaje, el día que Macri se convierte en presidente. Esa causa cada vez se está complicando más. Y decíamos el paralelo con Amado Vudú, que empezó teniendo un problema, primero era un problema periodístico, después se convirtió en un problema judicial y ahora va camino a un juicio oral por la causa Chicone. Algo parecido está pasando con Mauricio Macri y con Cristina Fernández de Kirchner. Hay dos causas, Cristina, como ustedes saben, tiene montones de causas judiciales, pero hay dos causas que van avanzando en los tribunales federales. Hace minutos nomás se acaba de conocer un dictamen del fiscal Federico Delgado, que es el que está investigando el capítulo argentino de los Panama Papers, donde le pide a los peritos contadores de la justicia de la Corte Suprema que analicen de dónde salieron los famosos 9 millones de dólares que ahora se sabe que pasaron por la empresa Flex Trading. Y atención, que ya el presidente Mauricio Macri, cuando se conocieron los Panama Papers, había dicho que esa empresa no había tenido movimiento. Bueno, falso. Esa empresa de Bahamas tuvo un movimiento de 9 millones de dólares, depositó 9 millones de dólares en una empresa que se llama Owners do Brasil. Esa empresa, a su vez, subdividió ese capital de 9 millones de dólares en otras empresas en un juego de cajas chinas que después medio se pierde en el camino. ¿Qué quiero decir? Que es falso que la empresa no haya tenido movimiento, que tuvo movimiento, que funcionó una serie de emprendimientos del grupo Macri en Brasil y que esos emprendimientos existieron. Ahora hay que ir a ver esos documentos en Brasil y la Cancillería Argentina tiene que mandar. Obviamente es difícil pensar que la Cancillería Argentina, por más que se lo pida a la justicia, vaya a pedir los documentos a Brasil.
Y es difícil que el gobierno de Brasil, que es amigo del gobierno de Macri, porque le echaron a Dilma, vaya a dar los documentos, con lo cual todo va a pensar que ese juicio se puede empantanar. Pero vamos a discutir esta noche con uno de los denunciantes. Y después lo que está pasando con Cristina. Ahora sí, esto parece ser bastante más serio. Recuerden que cuando analizamos la causa de Lázaro Báez, siempre les decíamos que faltaban como eslabones intermedios, ¿sí? Estaba Lázaro Báez, el movimiento de guita que detectaron, que lo tiene preso y seguramente lo van a mandar a juicio oral. Dicen que Lázaro, con facturas truchas, volvía negra la plata, la sacaba para afuera, después la traía, después la convertía en estancias, ¿sí? Ahora lo que salta es un disco rígido que supuestamente la procuradora del Tesoro, Angelina Bona, y su segundo, Horacio Díez, habían intentado destruir. Primer dato. Segundo, ese disco proviene de una causa que nosotros habíamos discutido mucho aquí en Tercera Posición, hará un año, que era la causa que tenía el juez Kampfenbach en Nevada. Esa es una causa movilizada por los fondos buitres. ¿Sí? Recuerdan que estaba Griesa, el que negociaba con el Estado argentino y mandaba siempre sentencias en contra de la Argentina, y había otro juez que estaba investigando lo que llamaban los fondos buitres un discovery, que era rastrear propiedades de la Argentina por todo el mundo. A manera de apriete, lo que dijeron es, si hay dinero de empresarios amigos al poder que movieron plata por otros lados, vamos a buscarlo. Y siempre esa causa de Nevada funcionaba como una suerte de apriete político, mira que te tiramos con estas cuentas, mira que te... Y siempre lo extraño es que Cristina Fernández de Kirchner decía, no van a encontrar cuentas a nuestro nombre, nada que nos involucre, y que el juez de Nevada haga lo que se le dé la gana. Finalmente, como hubo arreglo con los fondos buitres, las cuentas de Nevada que venían, que se iban a revelar, nunca se revelaron. Bueno, ahora se conocen esos movimientos de las cuentas de Nevada. ¿De qué se trató? Entre 9 bancos estadounidenses mandaron los papeles con los movimientos de todas las cuentas atribuidas a empresas vinculadas, según se analiza ahora, a Lázaro Báez y sus muchachos, ¿sí? Esos datos llegaron a la Argentina, llegaron a la Procuradora del Tesoro y según la justicia, según está investigando el fiscal Marijuán, dice, la Procuradora, cuando tuvo esos datos y ya había una causa abierta investigando a Lázaro Báez, tendría que haber mandado esos datos porque si no estaba siendo cómplice de un delito. Había una causa judicial donde se estaba investigando a Lázaro Báez y a El Ascar y a otros muchachos, debería haber mandado esos datos y no los mandó. A partir de ahí se abre una cadena de responsabilidades que puede llevar a la justicia, y ahora sí, por montos mucho mayores, porque estamos hablando de un movimiento de 500 millones de dólares. Hay que ver si esos montos efectivamente son de Lázaro Báez, si algunos sí, otros no, si todos son de Lázaro Báez, si son de otras empresas. Hay que destapar esas cajas entramado de empresas y que se tapan unas a otras, que llevan a Lázaro Báez y sus muchachos. No, llevan más lejos, llevan más cerca, llevan efectivamente a Cristina, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que ese disco rígido con información, según acaba de denunciar el procurador del Tesoro actual, Carlos Balbín, fue destruido. Esa información fue destruida. Milagro, o no tanto milagro, alguien tenía una copia y la mandó para acá. Con esa denuncia es que el fiscal Marijuán dice, ahora el procurador mandó el disco rígido al juez Casanelo. El juez Casanelo y al fiscal Marijuán. El fiscal Marijuán dice, la procuradora dependía directamente de Cristina, y están los mails de la procuradora con el estudio de abogados que defendía a la Argentina. Sumar 2 más 2, si la procuradora dependía de Cristina y la procuradora es la que escondió el disco rígido, manden a llamar a Cristina. Y el otro dato es Axel Kicillof. ¿Por qué llegan a Axel Kicillof? Porque hay un abogado llamado Federico Tea que también figura en los mails como recibiendo esta información que estaba en el famoso disco rígido, que desapareció, pero que ahora reapareció. Bueno, a Federico Tea, que era un subordinado de Kicillof, era un asesor legal. Kicillof era el que negociaba los detalles de qué iba a pasar con los fondos buitres. Le dijeron, venga a declarar usted indagatoria y también venga Kicillof. Por ahora lo que se sabe, y esto lo confirmamos en la tarde, es que el juez Casanelo todavía no dio lugar a lo que pide el fiscal Marijuán. Marijuán dice, indagatoria para Cristina y que no salga del país. Lo mismo para Kicillof, ¿sí? Y atención, porque hasta ahora las otras indagatorias por las que pasó Cristina no me parece que no le dolían tanto como todo lo que tenga que ver con Lázaro Báez. Recordemos que en la causa Lázaro Báez, por ahora,
por más que la quisieran traer de las pestañas, no habían llegado hasta Cristina, tenían que pasar antes por otras estaciones, por López, por Devido, no habían llegado a Cristina. Acá fueron a Cristina más directamente. Lo mismo estaba pasando en la causa de los Sauces y Otesur, pero ahí los montos eran extraños, eran como menores comparado con el monto de la gran plata que manejó Lázaro Báez. Entonces, ahora acá aparece como un eslabón perdido. Es ese disco rígido que ahora el procurador le mandó a Marijuán con todos los datos que habían encontrado los fondos buitres. Es el eslabón perdido de los datos que faltaban. Esto es lo que se va a ver. Lo cierto es que el fiscal Marijuán en su dictamen da por sentado que la información llegó y que además esa información no es que los funcionarios podían ignorar la importancia de esa información. Dicen, es evidente que la actividad ilícita en su momento reprochada con el consiguiente pedido de declaración indagatoria al ex procurador, al subprocurador del Tesoro de la Nación, ¿sí?, es necesaria. Y dice también, todo ello indudablemente coloca a la exmandataria en una posición especial tal que las transferencias informadas en el proceso de discovery, lo que pidieron los fondos buitres en Nevada, que se abran esas cuentas de allegados al gobierno, no podían haber sido por ella inadvertidas o bien le debieron haber generado un particular interés en su conocimiento y eventualmente en su ocultamiento y o desaparición. Ya que al menos, sin perjuicio de que se profundizara en determinar quiénes son los involucrados en algunas transferencias que se desconocen a los miembros de las sociedades actuantes, debieron resultarle llamativas las personas mencionadas. ¿Quiénes son las personas mencionadas? Lázaro Báez y sus muchachos. Entonces, este es el verdadero valor de ese disco rígido que, según dice el procurador Carlos Balbín, indica que esto no es una cuestión de impresión periodística. El procurador actual del gobierno de Macri dice que destruyeron un disco rígido y que ellos lo recuperaron. Y que ese disco rígido es el que tiene los movimientos reales en Estados Unidos de Lázaro Báez y sus muchachos y tal vez de alguien más. ¿Qué más habrá en ese disco rígido? ¿Qué es lo que seguramente va a alegar Cristina? ¿Qué es lo que va a alegar Kicillof? Es decir, bueno, nosotros estábamos a las patadas con los fondos buitres. ¿Cómo le íbamos a dar lugar a esa presentación? ¿Sí? ¿Cómo le íbamos a dar entidad a una presentación con la cual nos estaban chantajeando? Recuerden que los fondos buitres todo el tiempo decían, negocien, pongan la plata, porque si no mostramos los datos que tenemos, negocien. Todo esto finalmente no pasó nada. Cayó el kirchnerismo, vino otro gobierno, ahí arreglaron, pero esos datos existían. No se sabía exactamente qué había, ahora se conoce. Y se conoce no porque lo hayan mandado la justicia de los Estados Unidos. Esto es bien interesante. El juez Casanello y el fiscal Marijuán pidieron a la justicia de los Estados Unidos que le mandara los datos que tenían supuestamente el juez de Nevada. Y los datos no aparecían. Y ahora se sabe que los datos estaban en la Argentina y que los habían intentado destruir. Esto es lo que dice el procurador. Y el procurador misteriosamente rescató un disco rígido y lo puso en la justicia. ¿Cuál es el valor real de ese disco rígido con esos datos? Tal vez no sirva para meter presa ni a Cristina ni a Kicillof, porque sería un ocultamiento que hizo un funcionario menor que estaba bajo su cargo, tal vez no, pero sí los datos políticos. O sea, a través de ese disco se pueden descubrir, si es como dice el propio procurador, se pueden descubrir movimientos de guita que no se sabe en verdad a dónde llegan. Bienvenidos, a Tercera Posición. La filtración de los Panama Papers continúa generando polémica a nivel mundial y local. Además de la empresa en las Islas Bahamas en las que el presidente Mauricio Macri figura como director, aparecen otras firmas a cargo de varios funcionarios de Cambiemos. Uno de los más complicados es el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien admitió que tuvo un poder para la administración general de la empresa Mercier Internacional, pero que nunca se registraron movimientos económicos. Se indicó además que manejaba una cuenta bancaria en Suiza mientras era funcionario porteño como ministro de Hacienda. Otro acusado es el secretario de Derechos Humanos. Claudio Bruch intentó aclarar que en realidad nunca tuvo una sociedad offshore en Panamá, sino que formó parte de una sociedad anónima creada para cumplir con fines normativos. La investigación también develó que el primo del presidente e intendente de Vicente López, Jorge Macri, es propietario de dos empresas. Una de ellas es Latium Investments, la otra, denominada Arte City, está ubicada en Florida, Estados Unidos. El presidente de Boca, Daniel Angeli,
Angelici es una de las personas más allegadas a Macri. Los Panama Papers revelaron que él figura como uno de los directores de Corvaland Service Inc., pero Angelici dice que él no abrió ninguna cuenta. El diputado provincial de Cambiemos, Daniel Iboscús, figura en Panamá como director de Paralelo Cero. Iboscús explicó que se trata de una sociedad creada para servicios de consultoría, pero que el proyecto se truncó y no abrió ninguna cuenta bancaria. Según él, deja vigente a la empresa por si logra reflotar su proyecto en Panamá. Le pedí a Natalia Bolosín, que es abogada especialista en temas de corrupción, que me ayude un poco a analizar de qué se trata este disco rígido, perdido y reencontrado que el procurador Carlos Balbín acaba de mandarle a la justicia. ¿Qué puede haber ahí? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pareciera que de lo que se trata no es ni más ni menos que de esa información que los buitres consiguieron en Nevada a partir de fines de 2014 en el marco de ese proceso denominado Discovery, que es básicamente un proceso de búsqueda. En lenguaje criollo sería un apriete, porque era consigamos esos datos a ver si logramos que el gobierno nos pague. Así como atacaron en su momento la fragata Libertad, creo que fue en Ghana, una cosa por el estilo. Bueno, lo que ellos plantearon fue, si estos fondos son fondos apropiados, ¿no? los de Lázaro Báez, son fondos apropiados por Lázaro Báez y Cristina y Néstor Kirchner del Estado argentino, esto quiere decir que son fondos del Estado argentino. Y esto quiere decir que yo los puedo embargar para cobrarme de ahí. Era medio difícil, judicialmente, pero sí el dato era que los tipos tenían algo que evidentemente le iba a molestar al gobierno de Cristina y por eso buscaban forzarlos a negociar. Exacto. Cosa que no sucedió, porque no Cristina dijo, mátense. Bueno, habrá que preguntarse ahora, digamos, con el diario del lunes, viendo cuál fue la reacción de la Procuración del Tesoro frente a esa información. Digamos, está claro por qué tal vez no tenían miedo de que sucediera algo con eso, pero la justicia argentina... Pero si son de Lázaro Báez, si era su socio. Pero para eso alguien tenía que enterarse de que eran... Alguien en la justicia argentina tenía que enterarse. Pensemos qué pasó en la justicia argentina. El mismo juez Casanelo, en el año 2014, manda un exhorto a la justicia de Nevada pidiendo esta información. Claro. Bueno, ¿Y le dijeron que no? No le dijeron que no. Nunca nadie le contestó. Y ahora, después del programa de televisión del domingo, digamos, ahora cuando el tema vuelve a aparecer, el juez dice, otra vez le voy a pedir. La pregunta es, ¿y en estos 2 años qué es lo que pasó? Bueno, la justicia nunca contestó, la justicia de Estados Unidos. ¿Por qué no contestó? ¿Porque estaba mal hecho el exhorto? No, porque mientras estaba la negociación de los fondos buitres. Bueno, vamos a creer que solamente la justicia argentina es presionable. Pero es interesante esto, ¿por qué? Porque esos fondos en determinado momento fueron embargados. Parte de esos fondos, los buitres logran congelarlos. La justicia argentina no actuó sobre esos fondos y después, cuando acordamos con los buitres, parte del acuerdo fue levantar esas acciones. Con lo cual ahora, si había activos, probablemente ya no haya nada. Es decir, que para la justicia argentina, pensando en recuperar lo robado, ya es tarde en relación a... Natalia, ¿cuál es la gravedad de que la Procuradora haya ocultado esa información y que no haya avisado que tenía registros que podían servir para investigar a Lázaro Báez? Mira, me parece que hay 2 cosas distintas. Una es la acción deliberada, aparentemente, de la doctora Abona, que habrá que probar, de sustracción de esta documentación y de ocultamiento. Me parece que ese es un hecho como de mayor relevancia en relación con la supuesta omisión de la denuncia. Ahora, digamos, yo diría esto, tengamos en cuenta que los jueces en la Argentina, la Cámara de Casación Penal, tiene una interpretación bastante restrictiva de lo que significa, digamos, de cuándo se comete el delito de omisión de denuncia. En todo caso, habrá que ver si esto puede ser un encubrimiento por favorecimiento personal. Pero en cuanto a la omisión de denuncia, esto, digamos, no está claro que vaya... Lo que pasa es que hay 2 niveles. Una cosa es... yo no sé si judicialmente es grave o termina... Esto es lo que digo. Pero políticamente esto es una bomba. Políticamente es una bomba en la medida en que pueda determinarse que efectivamente hubo funcionarios, altos funcionarios del gobierno anterior, que tuvieron conocimiento de que una persona que no es que había una sospecha periodística sobre Lázaro Báez, la causa de 2013 y esto es 2014, ¿no? Cuando los fondos buitres logran encontrar esta información. Y aparentemente en reiteradas oportunidades, la doctora Abona, procuradora del Tesoro, la jefa de los abogados del Estado argentino, recibe información y no hace nada. Pero esto sobre solo lo que tiene que ver con Lázaro Báez, que seguramente es un pequeño capítulo, porque ahí había 123 sociedades y andás a ver si son solo de Lázaro Báez o hay de otros empresarios vinculados o no al gobierno. Que esto es lo que Digo, está esto puede planteando. abrir una caja hacia cualquier lado, Una caja hacia de otros Pandora. muchachos, porque hasta donde todo el entramado ese, SGI, Aldine, no era solo solamente para obviamente, Lázaro. Digamos. A ver, tiraron la red y pescaron montones de cosas. Exacto. Y lavaban, digamos, las famosas cuevas que hace unos meses fueron allanadas, ¿se acuerdan? En relación con esta causa, no lavaban, como vos bien decís, solamente para unos, digamos, lavaban para muchos. Van a aparecer algunos
algunos banqueros, van a aparecer algunos muchachos. Es posible, pero hay que ver si para los fondos esa era información relevante, entonces tal vez en ese proceso de discovery solo aparezcan personajes vinculados a la expresidenta. Pero hasta donde parece, esas 123 sociedades que son de las que está la información, son sociedades que eran de mucha gente, digo, y por lo menos eso es lo que parece que consta en el disco. Bueno, el enigma es qué hay en el disco. Es como todo, ¿no? Cuando lo pensamos, esta es una muestra más de la cuestión que yo planteo en cuanto a la corrupción sistemática. Cuando hablamos de obra pública pasa lo mismo, ¿no? Se plantea que había algunos que eran favorecidos porque eran amigos del poder y la expresidenta contesta, miren, si había sobreprecios, acá se beneficiaron todos. Y ahora pasa lo mismo, dice, mire, si lavaron para mi amigo y para sus amigos o para sus parientes también. Pareciera que nadie tiene las manos demasiado limpias. No, o que diluir la cuestión es políticamente tal vez más llevadero. Pero jurídicamente es irrelevante, digamos. Si hay responsabilidad de otros empresarios o de otros funcionarios, esto no quita que pueda haber responsabilidad en relación a la expresidenta. Por lo pronto, la lógica indica que primero tienen que llamar a la procuradora, al asesor legal del Ministerio de Economía, que digan qué fue lo que hicieron. ¿Por qué hay un mail de la procuradora que dice, mejor no mandes la información por acá, mandala por otro lado, por un carril más reservado? A mí me parece que la procuradora es la que está más comprometida, digamos. Es una cuestión ya casi de sentido común, no es que la digo casi ni siquiera la digo como abogada. Es evidente que si la procuradora del Tesoro recibió esta información, está aprobado que contesta, mándenlo por otro lado. Y además pueden determinar en tribunales que la procuradora sustrajo esta documentación de la Procuración del Tesoro, me parece que va a estar muy comprometida. En el caso de la expresidenta y del exministro de Economía, me parece que el vínculo causal es como un poco raro. ¿No pueden hacer una defensa política? Es decir, nuestros enemigos eran los buitres, eran los enemigos de la patria y nosotros no queríamos hacer nada, que ellos nos estaban lastimando con esto y no le íbamos a dar lugar. No, de ninguna manera. Me parece que sería una mala defensa. Yo lo he escuchado al exministro Kicillof tratar de plantear esta cuestión. La verdad es que es irrelevante. Si usted toma conocimiento de la existencia de un delito, no importa si ese conocimiento se lo generan sus enemigos. Porque esto es transferencia de señores privados, como era Lázaro Báez, por más que fueran socios. Es irrelevante quién te dio la información. Me enteré por mi enemigo. Bueno, a la justicia no le interesa por quién se enteró. Lo que sí creo es que el vínculo causal con la expresidenta y con Kicillof es un poco más raro, porque el hecho de que la expresidenta fuera amiga íntima de Lázaro Báez o que la presidencia estuviera muy involucrada, socia comercial, y que estuviera involucrada directamente en el litigio con los buitres, no prueba, desde mi punto de vista, que ella tomara conocimiento de esta información. En Pero todo si caso, la procuradora dependía directamente de ella. Hay muchos funcionarios. El principal tema de gestión en el momento era la negociación con los buitres. Hay muchos funcionarios que dependen directamente de los presidentes y, sin embargo, eso no hace responsables, digamos, a los presidentes de todo, excepto que efectivamente tomen conocimiento. Natalia, ¿cuánto puede aportar esta información a la investigación del supuesto lavado de dinero de Lázaro Báez, que hasta ahora tiene identificada 2 grandes operaciones? Mira, esta información, lo que a mí me parece importante decir es, esta información no es nueva, ¿no? Digamos, nosotros nos enteramos ahora, pero la información no es nueva. La información existe en los diarios, lo sabemos todos, desde el año... Pero no era pública con detalle, era... Se sabía que habían encontrado los buitres alrededor de 123 sociedades en Nevada, vinculadas con personajes como Lázaro Báez, el Ascar y otros de sus socios. Está bien, pero ellos dicen, no se había visto el papel. A ver, el punto era lo que trascendía del trascendido. Pero a ver, el hecho estaba, digamos, y justamente por eso el juez Casanelo en ese momento envía un exhorto a Estados Unidos pidiendo la información. Yo lo que pregunto Uno decía, había que creerle a los buitres. Si los buitres estaban jugando un partido de póker. No, pero la información no es de los buitres. La información no la envían. Esto me parece importante. La información no la envían los buitres. La información la envía el estudio jurídico que representaba a la Argentina. Ahora se sabe. Entonces, lo que quiero decir es cuando, por ejemplo, Kicillof dice, no, pero esto era algo que traían los buitres. No, señor, no lo traían los buitres. Lo traían los abogados de la Argentina en el marco de un proceso judicial. Y los datos los habían dado los bancos de Estados Unidos. Exacto. Era información oficial de los bancos de Estados Unidos frente a un pedido de los buitres. Natalia, ¿no se supone que ahora es la primera vez que la justicia tiene confirmado oficialmente que existieron esas transferencias, esos movimientos, el asiento? No, de ninguna manera. No, la verdad es que no. Digamos, la justicia argentina, ¿cuándo la tenían antes? En el momento en el que los fondos buitres encontraron esta información en Estados Unidos, en el momento en el que se hizo público en los medios de comunicación de todo el mundo que los bancos de Estados Unidos habían dado la confirmación de que estas cuentas existían, la sospecha de que estaban vinculadas a Lázaro Báez, y la prueba está que el juez Casanelo envió un exhorto pidiendo esa información. Mi pregunta de nuevo es, ¿qué pasó entre noviembre de 2014 y hoy que el juez
juez Casanelo hoy decide volver a instar este pedido que hizo hace 2 años y que nunca nadie le contestó, ¿no? Me parece Bueno, porque hay ahora que se hacerse... presentó el procurador del Tesoro con el disco. Pero el juez Casanelo no tenía que esperar a que se presentara nadie. La información estaba. Hizo un pedido a la justicia de Estados Unidos. La justicia no le contestó. ¿Qué debió haber hecho? Debió haber buscado por todos los medios que alguien le contestara. No hacía falta esperar a que Carlos Balbín le dijera, mire que sustrajeron un disco con esta información. Entonces, me parece que esto es importante decirlo, porque si no, quienes aparecen a veces como los nuevos paladines de la lucha contra la corrupción, la verdad es que no pareciera que hayan obrado conforme a las obligaciones que les cabían a su cargo, por lo menos en los últimos años. Sí, pero también es verdad que lo quisieron tirar a Casanelo con operaciones y con mentiras, También y la es Cámara cierto. lo acaba de confirmar. También es cierto. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. A ser un poco más ecuánimes en la historia. Igual esto, digamos, un disco rígido con tanta información, permite un nivel de detalle como no había. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que hay? Está la sospecha de la factura trucha de Lázaro, la guita que salió, algunos lugares donde fue y las estancias que están acá. ¿Esto no parece el eslabón perdido? Es parecido, sí. En este sentido, digamos, el detalle de cómo fue la operatoria... Le permite un nivel de reconstrucción al juez que no tenía antes. Sí, se parece bastante a lo que ocurrió con las cuentas en Suiza hace un par de meses. ¿Se acuerdan? Digamos, cuando este informe de la UIF que consigue de la justicia suiza o de su par suizo que le presenta a Casanelo... Sí, pero ese informe lo impugnaron, si era un informe de inteligencia. Bueno, porque estuvo mal, fue el famoso papelón de la UIF usando mal la información, pero lo que estoy tratando de decir es el mismo tipo digamos, lo que ocurre es lo mismo. El informe de la UIF en Suiza y ahora esta información, este famoso disco rígido, permiten reconstruir el detalle, como vos bien señalás, de cómo fue la operatoria, con qué cuentas, con qué sociedades, quiénes son las personas. Exacto. Esto va a permitir seguramente profundizar en el análisis de la famosa causa de la ruta del dinero acá, pero quiero insistir, es información que era pública a fines de 2014. Nos llevó 2 años accionar frente a esto, en parte por el encubrimiento de los propios funcionarios, seamos claros, digamos. Pero tampoco lo mandaban los fondos buitres. ¿Tampoco? Lo mandaron los fondos buitres. No, lo mandaban los buitres, jugaron su partido, cobraron y listo. Y tampoco lo mandó el juez. No, pero digo esto, era información... Ni la diplomacia de Estados Unidos. Era información que se podría haber usado antes, que en parte seguramente no se usó por este encubrimiento que ahora se va a investigar de parte del propio Estado, de personajes como la Procuradora del Tesoro, pero que lo que quiero decir es, perdimos mucho tiempo y esto básicamente impide que la Argentina recupere activos en el extranjero. Digamos, obramos muy mal, somos poco idóneos en la búsqueda de activos para intentar recuperarlos y repatriarlos. ¿Aparecerán funcionarios? ¿Aparecerá Cristina? ¿O solo aparecerán los amigos, los intermediarios, los lavadores, los cueveros? No, no creo. Me parece que, han sido, digamos, poco eficientes en algunas operaciones de lavado. Me parece que el tema de la causa de los sauces y de Otesur muestra que no fueron bien asesorados, pero no imagino... Pero eso es poca plata. Digo, porque esta es la otra cosa, la envergadura del dinero. En este caso, estamos hablando de transferencias de 500 millones de dólares. Ya toma otro color. Lázaro manejó, no sé, 800 millones de dólares, la obra pública eran montos siderales. Parecía poca plata comparado. Si la coimearon solamente pagándole los Otesur y los sauces es poco. Ahora, si hay 500 millones de dólares de transferencias que van y que vienen, pero tiene otro color. No imagino no lo sé, digamos, tal vez fueron más torpes de lo que uno cree, pero no imagino el nombre de la expresidenta ni de ninguno de sus familiares directos involucrados en estas sociedades. Al contrario, creo que estos personajes aparecen como los famosos hombres de Natalia, paja, los prestanombres. ¿Por qué puede haber 123 sociedades que estén relacionadas con el lavado de dinero? ¿Es común en una operación así que haya tantas sociedades para una operación de lavado? Sí, cuando el dinero es mucho y el origen es ilícito, que es eso básicamente en lo que consiste el lavado, digamos, darle apariencia lícita a activos de origen ilícito. Imaginemos que el origen ilícito es el sobreprecio, la malversación de fondos públicos, lo que fuere. Se buscan estas típicas operaciones de generar mecanismos de intermediación, que el dinero se distribuya sociedades en offshore, lugares. distribuir el dinero, por ejemplo, para hacer depósitos que no llamen la atención, porque son, digamos, si 123 sociedades hacen depósitos en bancos, se supone que van a ser pequeños montos, lo cual sería distinto si fuera una sociedad depositando 500 millones de dólares. Claro, ahí suenan todas las alarmas. Exacto. Natalia, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Les contábamos antes que mientras esto sucede hacia Cristina Fernández de Kirchner y con Axel Kicillof, a partir de un disco rígido
que puede ser el eslabón perdido de las transferencias. Mientras tanto, por esta cuestión de las vidas paralelas entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner, se está complicando la causa de los Panama Papers. Ustedes recuerdan que en esa causa hay una empresa que se llama Flex Trading, que en un primer momento el presidente Mauricio Macri dijo no, esa empresa no tuvo movimiento, yo no recuerdo, la operación de pago fácil en Brasil fracasó, no se hizo. Claro, alguien se tomó el trabajo, fue a Brasil y dijo, a ver, pago fácil, ¿se hizo acá? Sí, todo bien, funcionó tanto tiempo, después... O sea, había existido la empresa de pago fácil. Otra mentira del presidente en su momento, cosa que dijo Macri en conferencia de prensa, y que después la realidad desmintió. No se entiende cómo dijeron esto, pero bueno, así fue. Y ahora se sabe que Flex Trading, que Macri había dicho que no tenía movimiento, sí tuvo movimiento, y al menos mandó 9 millones de dólares a Brasil. No se conocen los movimientos de Flex Trading exactamente en los bancos en Bahamas, que es de donde está radicada, pero sí se conocen que en las empresas de Brasil, al menos, en una que se llama Owners do Brasil, como un juego de palabras, dueños del Brasil, que era del grupo Macri, ahí llegaron 9 millones, creo que 600.000 dólares, pero mejor le voy a preguntar a Darío Martínez, diputado nacional del Frente para la Victoria, ¿en qué punto estamos? ¿Qué más se averiguó de las empresas de Macri en Bahamas, después en Brasil? ¿En qué quedó? ¿Es así, 9.600.000 dólares? Ahora el fiscal delegado está pidiendo investigar esa plata. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Sí, exactamente. Acaba el fiscal de reconocer o de pedir al juez pericia sobre estos movimientos. Y yo lo que he hecho fue ampliar la denuncia en función a una mentira que dio el presidente, como varias de las que ha dado desde que estalló este escándalo. No puede confesar la verdad para que crea sociedades en guarida fiscal, entonces cada vez que habla, miente y da nuevos indicios. Y lo que le aporté... porque a mí también me saltaron la atención, porque voy recordando las cosas que dijo en su momento cuando estalla el escándalo Panama Papers, y eran declaraciones naif, pero tenía que saber que tarde o temprano arreglarse las iba a mentir porque hay papeles. Lo que pasa es que yo creo que están asesorados porque todos dicen más o menos lo mismo. Si vos ves estos escándalos, lo que ha pasado en todos los lugares del mundo, y todos dicen, no, es una sociedad que creamos pero que nunca operó. Y la realidad es que le ha aportado al fiscal y al juez documentos formales del gobierno de Sao Paulo, donde queda registro de operaciones millonarias en dólares, estos 9.300.000 dólares que Flex Trading metió o invirtió en Brasil. O sea que además, hay una primera mentira. Flex Trading movió plata, al menos 9.300.000 dólares, que no es poco. Es una primera mentira. Además, ¿a quién le compra las acciones? Se las compra Sogma Americana, cuyo vicepresidente era Mauricio Macri, ya una empresa no creada en offshore. Estaba el propio Macri. Sino que está el propio Macri registrado como vicepresidente y director de Y después la otra mentira es que Macri dijo, nunca funcionó Pago Fácil en Brasil, y sí existió. Sí, seguramente. Por eso en la denuncia anterior le pedí que le tomen declaración a Salvestrini, quien había contado públicamente. ¿Quién es Salvestrini? Me suena, pero no era directivo de Boca. Era quien en ese momento estaba al frente del negocio de Pago Fácil, que era una sociedad en Brasil, entre Global Collection y Owner, que es esta sociedad, dueños de Brasil. Sociedad que siguió operando. Está controlada en un 99,9% por Flex Trading. A ver, esperen a ver si nos entendemos en el juego de cajas chinas. Está Flex Trading en Bahamas, manda la plata, casi 10 millones de dólares, a una sociedad brasileña que se llama Owners do Brasil, que es también como una especie de caja distribuidora que ahí distribuye en 3 empresas. Una es la de Pago Fácil, otra no es Itron. Itron no era una empresa del grupo Macri aquí. Exactamente. También tenía actividades en Brasil. Hay una Itron en Brasil y otra Itron acá. Este mecanismo se repite, ellos van creando siempre con nombres parecidos. Vos fíjate que no solamente invierte Flex Trading a través de Owner en Mega, en Martex, sino en Itron, sino que además Sogma Americana... ¿A qué se dedicaba? Tiene que ver con la tecnología, con computadoras. Lo que sucede es que el objeto social de Owner, esta sociedad que compra Flex Trading, fíjate que, y se lo aporté también al juez, es participar en otras sociedades. O sea, ya está pensada para hacer esto, para ir ocultándose. Para ir, que se pierda el rastro del dinero. Exactamente, este es el mecanismo. Pero acá no solamente detectamos nuevos movimientos de Flex Trading en Brasil, adquiriendo participación en estas sociedades, sino que pudimos seguir la ruta del dinero que recibió Sogma Americana. Esos 9.300.000 dólares que los recibió en septiembre del 98, en un plazo de un mes lo colocó en 3 sociedades más. Partech Unisa y Eitron. Siempre en Brasil. Siempre en Brasil. Darío, ese dinero se recibió, vos decís, en septiembre del 98. ¿Hasta qué momento Macri formaba parte de Flex Trading?
A ver, eso se lo va a tener que contestar Macri al juez. Lo que sí, hay elementos que ha aportado el propio padre diciendo que en esa época sí Mauricio Macri era parte de Flex Trading. Y Flex Trading operó a través de Owner hasta el 2007. ¿Es dinero blanco? Pero hay un dato importante en esto llamativo. SOCMA recibe en septiembre los 9.300.000 dólares y los coloca entre septiembre y octubre en 3 sociedades más. En una de esas vuelve a asociarse con otra sociedad que le dan una guarida fiscal. Y estas 3 sociedades que incorpora o que adquiere tienen el mismo domicilio Pero por más legal. que fuera una guarida fiscal, ok, ¿era plata blanca o plata negra? No. Porque ahora el fiscal está pidiendo, averigüen dónde salieron esos 9.300.000 dólares. Justamente ¿Era blanco o negro? le va a costar al presidente explicar cómo una sociedad que no funcionó, que no tuvo cuentas, que no operó... Puso 9 millones de dólares en Brasil. Yo lo que he podido acercarle documentación es de cuál es el destino. El origen se lo tiene que preguntar al presidente. Otra. ¿No prescribió todo esto? ¿Cuándo fue? ¿Los 90? No, la sociedad funcionó hasta el 2007. ¿Flex Trading? Owners de de Brasil, que Brasil. está controlada en un 99,9% por Flex Trading siempre. 2007. Hasta el 2007 hay ¿Y Macri, operaciones. desde cuándo es político? Y a ver, yo creo, no sé, desde 2008. que empezó, no sé cuándo empezó su gestión al frente de la ciudad de Buenos Aires. Pero acá hay una discusión de fondo que es la que tenemos que dar en el Congreso, más allá del Mauricio Macri presidente. Era diputado, hay que ver si no era diputado. Fue diputado nacional antes. Claro. Antes de O sea ser que ya era jefe. diputado. En 2007 creo, pero ya era diputado nacional. ¿no prescribió? ¿No pasaron? No, pasaron 10 años. No pasaron 10 años, pero digo, el proceso más importante acá es tratar de evitar que haya tantos Mauricio Macri empresarios. Darío, ¿por qué está imputado esta es la Macri, realidad. además de la posible omisión maliciosa de la información, por lavado de dinero? Bueno, está buena tu pregunta porque no está imputado por omisión maliciosa. De hecho, yo lo denuncié por evasión y lavado y el juez lo que está investigando, por eso la carátula es Mauricio Macri sobre el 303 del Código Penal, que es lavado de dinero, lo que está investigando es una maniobra de lavado y evasión. Esto es lo que está investigando. O sea que Lo que pasa técnicamente que- Macri y Lázaro Bata han denunciado por lo mismo. Exactamente, la carátula es la misma. El presidente instaló en una conferencia de prensa esto de omisión maliciosa y muchos medios lo han tomado, pero la denuncia, que la hice yo lo denuncié por evasión y presunto Bueno, lavado. ahora y lo que el está fiscal investigando- Delgado dice investiguen si no, de dónde aparecieron esos 9 millones de dólares, o sea, si es plata negra o blanca, lavado. La operación se blanqueó de esa manera. Ahora, el origen, repito, lo tiene que explicar el presidente, de dónde sacó Flex Trading, esta sociedad que según él nunca funcionó, de dónde sacó 9.300.000 Está bien. dólares. ¿Esos documentos a los que vos accediste en Brasil, tienen valor real o tiene que haber la Cancillería Argentina manejada por Macri, tiene que pedir la Cancillería Brasil manejada por los enemigos de Dilma? Si no llegan esos documentos, ¿qué pasa? Mira, yo lo que te digo es que esos documentos son públicos y si la justicia depende de un exhorto para conseguirlos, de una Cancillería, la verdad que me puedo tomar un avión, voy y los requiero en el registro, en el cadastro del gobierno de Sao Paulo y te los van a dar. O sea, si me los van a dar a mí, se los van a dar también a la justicia si va y lo solicita como corresponde. No creo que dependa pura y exclusivamente de la Cancillería. Me parece que hay formas, porque repito, son registros públicos, es la oficina, lo que sería una mezcla de comercio y persona jurídica. Es del público, gobierno como de el Sao IGJ. Paulo. Tal cual. Tal cual. Darío, Franco Macri presentó un documento en el que consta supuestamente que Mauricio Macri, en octubre de 1998 aproximadamente, renunció a la sociedad. ¿Esto lo exime de responsabilidades? ¿Vos le creés que renunció? Franco Macri cada vez que habla lo involucra más, porque justamente en la fecha que él pone es donde se realizan todas estas actividades. Ahora, ponele que está comprobado, porque él lo dijo, pero además al que le vende, el que vende las acciones es SOCMA Americana, que también figura como vicepresidente Mauricio Macri. Entonces, ese dinero que recibe SOCMA Americana, que es digamos que lo trae de Bahamas, de una sociedad creada una guarida fiscal, bueno, si no lo explica por Flex Trading, lo va a tener que explicar por SOCMA Americana, cuál es el origen. Con lo cual sigue vinculado, porque lo que hacen es se compran y se venden a ellos mismos. ¿La Esta es imputación operación. corta la prescripción de los 10 años? Mirá, yo no soy especialista ni abogado. Eso habría Digo, que porque está acusado ahora, preguntárselo. pero si pasaron 10 años, puede decir, esto prescribió. Yo no creo, por eso el fiscal y el juez están investigando de la manera que están investigando. Vamos a ver ¿Van cuánto lento o van tiempo- rápido? Y te vuelvo a repetir, no soy un especialista, soy solo un funcionario obligado a hacer la denuncia cuando toma conocimiento de un delito. Eso se lo deberías preguntar quizás al fiscal
o algún abogado especialista en la materia. Yo los Digo, requerimientos... el propio fiscal Delgado dijo, hay muchas... en sus escritos no dice, bueno, esto es muy difícil de conseguir. Sí, pero fíjate que los requerimientos que he solicitado los ha tomado. De hecho, yo amplié la denuncia ayer y hoy ya elevó al juez el tema de los 9 millones de dólares. O sea, se mueven por lo menos, si yo tengo que opinar desde el desconocimiento del manejo de la justicia penal, la verdad que cada requerimiento que le he solicitado los han requerido. Ahora, él también dijo que depende de los vetustos exhortos. Yo creo que hay otra forma de conseguir la información, porque si la he conseguido yo, la puede conseguir tranquilamente la justicia. ¿Cómo te paras del otro lado frente a lo que está pasando con lo que está trascendiendo del Tesoro y del disco rígido que recupera el procurador y que trae las denuncias de los buitres contra el entorno de Lázaro Báez? Que no hay que pararse de un lado o del otro. Yo me enteré de un delito, hice la denuncia, hice lo que corresponde. Quizás una pregunta para hacerle el resto. Me parece que se está investigando y está bien que la justicia investigue y que caiga con todo el peso de la ley con aunque el que sea fue... Cristina. A ver, todo aquel que haya cometido un delito tiene que sufrir el peso de la ley y que caiga sobre esa persona y que sea condenado. Sea quien sea, hay que dejar a la justicia que investigue. Ahora, hay otra discusión en la Argentina que hay que darla en el Congreso, que es generar leyes y herramientas para que esto de la fuga de dinero de esas mismas empresas, muchas de ellas contratistas del Estado, que le exigen inflación, tarifazo a los vecinos, a la familia argentina, después se la llevan afuera para no pagar impuestos. Esa es una pelea de fondo que la tiene que dar. Y que no solo Lázaro Báez, No, por eso yo le pedí al juez que investigue a todos los argentinos involucrados en Panama Papers, no solamente a Macri y a Grindetti. Lo que pasa es que, claro, si vos tenés un gobierno donde el que es cabeza de gobierno se dedicaba en sus tiempos de empresario a evadir impuestos, bueno, es muy difícil que el gobierno te dé una mano con esto. De hecho, se lo pregunté a Marcos Peña cuando fue la vez anterior y la respuesta de Marcos Peña, lamentable, fue un proyecto de blanqueo de capitales. Darío, la hipótesis en el caso de Lázaro Báez es que podría haber lavado de dinero de facturas truchas o de sobreprecios. En el caso de Mauricio Macri, ¿de dónde podían lavar el dinero? Y a ver, yo lo que estoy acercando documentación de cómo ingresan a Brasil más de 9 millones de dólares. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Lo tienen que explicar ellos, pero ahí hay una operación concreta de evasión porque no, no tributó por esos bienes y capitales que tenía afuera, y de lavado porque está blanqueando dinero que no sabemos el origen. ¿Y por qué crees que Macri hasta ahora no salió a hablar de estos 9 millones de dólares que vos denuncias? Es que el Macri dijo que esa sociedad no había funcionado, no había tenido actividad. Claro, y a partir de ahí se cerró el camino a la defensa. Acordate que también dijo que no tenía dinero en Bahamas y después apareció. Digamos, cada declaración, lo que pasa es que cada vez que habla, como no puede decir la verdad es inconfesable, ¿para qué crea sociedad en guardia fiscales? Miente, y cada vez que miente da elementos. ¿No le crees que no se acuerda bien, como dijo en algunas entrevistas? No, pero no es una cuestión de creerle. Yo me acordaría si gasté 9 millones de dólares, digo, qué sé yo. No es una cuestión de creerle o no creerle. No lo declaró y los tiene. En el caso del dinero en Bahamas. En este caso dijo que la sociedad no operó, no funcionó y ahora apareció haciendo inversiones millonarias en Brasil. Entonces es muy difícil ahora que salga a hablar y tenga que desmentirse a sí mismo. No puede hacerse cargo. ¿Qué pasa si se hace cargo de todo Franco Macri? Que además tiene como 80 años, es inimputable ya a esta altura. A ver, es que es muy difícil que se pueda hacer cargo Franco Macri, que demuestre que todo era solo de él. Primero porque Mauricio Macri participó, Mariano Macri participó, estaban de los dos lados, se vendían y se compraban acciones y participaban. La verdad que están involucrados los tres de la misma manera. En este caso, la documentación que hay figuran los tres. Los directores de esta sociedad eran los tres. Y fíjate que la mejor manera de analizar y entender cómo funciona esta sociedad creada en guardia fiscal es mirar el acta constitutiva de Cajemulla, donde explica todas las atribuciones que tiene un director, que son todas. De Cajemulla se encontró algo, que es una sociedad que está desde el 81. ¿Apareció algo? Mirá. Solamente que está activa. Te puedo explicar que de Fleck Trading apareció porque él nos dio la pista y habló de esta sociedad. Habló de Pago Fácil. Exactamente. Cuando vas a buscar Pago Fácil te das cuenta que es controlada en un 99% por Global Collection y en un 1% por Owners. Cuando ves quién es Owner te das cuenta que Fleck Trading. Es Fleck Trading. O sea que la pista para allá se las dio el propio Macri. Por supuesto. Por eso digo, cada vez que habla se involucra más, porque como tiene que mentir, cada vez que dice una mentira. En el caso de Caguemulla... Bueno, había dicho una mentira a medias, una mentira con una pista. Y a veces la verdad a media es peor que la mentira. Y lo que sí te digo que en el caso de Caguemulla le han dicho, no hables, no digas nada, porque donde hables vas a dar elementos para que se
sea una obviedad esa mentira. Y me parece que por eso de esa sociedad no ha dicho nada y que sigue estando vigente y activa en Panamá y sigue figurando como vicepresidente Mauricio Macri. ¿Esperabas que el fiscal Delgado pida la investigación de las cuentas de la familia Macri, así como trascendió en las últimas horas? Es que fue un requerimiento que le solicité en la denuncia. Entre otras cosas, le solicité justamente como requerimiento. Uno, el denunciante, al final de la denuncia hace requerimientos o le solicita que se pidan determinados elementos que uno no tiene y bueno, es lo que ha hecho el Darío, fiscal. hay una cosa interesante acá y es que no hay eslabones intermedios. En los procesos, por ejemplo, los procesos que se están siguiendo contra el kirchnerismo, dicen, bueno, puede haber un arrepentido que mande gente para arriba y que tire para arriba y que traiga pegado a lo que está más arriba. Acá va directo a Macri, porque está la firma de Macri. Sí, exactamente. En las sociedades. O sea que no hay que buscar arrepentidos intermedios. No, y la otra cosa llamativa es que en muchas de estas sociedades creadas en guaridas fiscales ponen a prestanombres desde un origen. En este caso se pusieron ellos. Entonces, digamos, pero no, uno no puede pensar, si hay algo que no son, es tarados. Han hecho tanta guita, no pueden ser tarados. No, pero desprolijos son. Fíjate cómo fijan las tarifas, cómo gobiernan y te das cuenta que así han sido como empresarios. Sí, pero en el caso de esa desprolijidad. Si vos ves las declaraciones juradas de bienes de Macri, de Mauricio Macri, la que presentó ahora, te vas a dar cuenta de las desprolijidades. Declara un bien que lo adquirió con fondos propios al inicio y al cierre dice que lo recibió como una donación. Declara que tiene 40 metros cuadrados un campo en Uruguay y al cierre declara que son 33 hectáreas. Yo me resisto a creerlo. Pero solo tenés que mirar la declaración jurada que es pública. Están las declaraciones juradas. Tiene que haber otra explicación. Y la impunidad a veces te lleva a cometer esos excesos y desatender. Pero bueno, uno ya estaría analizando con la... que se iba a llegar, digamos, a este punto en el que se descubran los 9 millones de dólares y las transferencias, como está pasando ahora. Y habría que analizar esto con la cabeza de un tipo que comete delito, y eso hay que preguntárselo a él, que fue el que lo cometió. Yo no te puedo explicar eso. Sí, en cualquier caso, pase lo que pase hasta ahora, digamos, más allá de lo jurídico, Macri mintió 2 veces. Mintió cuando dijo que Flex Trading no tenía movimientos y mintió cuando dijo que no había funcionado Pago Fácil en Brasil. Sí, mintió cuando dijo que no tenía bienes en guaridas fiscales y después tenía 18 millones de pesos también, acordate, en un primer momento. No solo no lo declaró, sino que dijo que no tenía... Bueno, lo dijo Marcos Peña, que no tenía bienes y capitales. Me parece que con este tema viene mintiendo porque no puede... Porque es inconfesable, es la verdad. ¿Para qué? La pregunta es muy sencilla. ¿Para qué creaba sociedades en guaridas fiscales? Bueno, la pregunta es fácil, la respuesta es muy difícil. Y es como molesta. Es inconfesable, empieza a meterse... ¿Tiene algún fin legal para que lo pueda justificar? Yo creo que ha cometido un delito. Y es inconfesable también. Sí, yo creo que ha cometido un delito y no lo puede decir y cada vez que habla, si es que habla, porque además no ha hablado mucho, no le ha explicado de frente al pueblo argentino para qué lo hacía. Y esto es lo que tiene que explicar al pueblo y a la justicia, porque además, ¿sabés cuándo también mintió? Cuando dijo, yo ya fui a la justicia y me presenté. Él fue al fuero civil. Él tiene una denuncia en el fuero penal. Sí, ahí rebotó, ahí no pasó nada. Ahora, después le echó la culpa al padre, Cameron también, acordate que también le echó la culpa al padre, digamos. Son mecanismos muy similares que utilizan. Acabas de pasar un informe de alguien también dice, no, esto es una sociedad que la cree, pero que nunca funcionó. Digamos, son calcadas las respuestas, porque a mí me parece que están asesorados. Lo que pasa es que están asesorados para explicar cómo funcionan las guaridas fiscales en la guarida fiscal, donde no hay contabilidad, donde no hay balance, donde no hay asamblea de accionistas. Pero es tan desprolijo Macri que con esa sociedad salió a invertir a países más serios. Y ahí dejó una huella. Y ahí dejó registros. Darío, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Ayer les contamos lo que pasa con la gobernadora María Eugenia Vidal. El incidente extraño por el cual en la casa, donde ya no vive, porque se tuvo que mudar una base aérea y la custodia de la Policía Metropolitana, en esa casa donde vivía María Eugenia Vidal antes de separarse, apareció un cartucho de escopeta. Después se supo el detalle que justo los muchachos, los policías que estaban de custodia, se habían ido 1 hora. Las versiones son divergentes. Algunos dicen que se habían ido a cargar nafta, otros que se habían ido a comprar empanadas. Sea como sea, esos 2 policías fueron apartados. El gobierno bajo amenaza. 911, ¿qué necesita? Mañana te exploto la gobernación de María Eugenia Vidal. ¿Usted qué? Una nueva amenaza sobre la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal puso en debate otra vez la seguridad de los mandatarios. El último domingo, la Central 911 recibió 3 llamados intimidatorios, según denunció el ministro de Justicia Provincial, Gustavo Ferrari. 911, ¿qué necesita?
Mañana te exploto la gobernación de María Eugenia Vidal. ¿Usted qué? Las llamadas provenían de la unidad penitenciaria número 9 de La Plata y se hicieron el domingo por la noche. Lo importante es que nosotros sabemos y tenemos la tranquilidad de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo correcto. Y seguramente que hacer lo correcto en la provincia de Buenos Aires pone incómodo a algunos sectores, pero es lo que votó la mayoría. No es la primera ni la única amenaza que recibió la gobernadora. Ya al principio de su gestión se mudó a la base aérea de Morón por su seguridad. Y en las últimas horas recibió otro mensaje intimidatorio en su antigua casa. Un hecho trascendente que no está en los medios, que es que apareció un cartucho de escopeta sin percutar en el garage de la vivienda de María Eugenia Vidal, la vivienda que ella ya no utiliza en su ciudad. Por este motivo, hoy la policía allanó los domicilios de los 2 custodios de la antigua vivienda de la gobernadora porque no estaban en sus puestos cuando el cartucho fue encontrado. Los agentes argumentaron que habían abandonado sus puestos para ir a buscar a la seccional un vale de nafta y a comprar empanadas. Han sido sancionados esos 2 custodios que debían estar en la puerta de la que era la casa de la gobernadora María Eugenia Vidal y del intendente de Morón, de Ramiro Talaferro, y no estuvieron en ese momento, se habían retirado a comer, dicen ellos, con lo cual han sido sancionados porque no pueden dejar un objetivo libre, mucho más un objetivo de estas características. A los 2 custodios los sacaron de sus cargos y los pusieron bajo investigación. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, asegura que este tipo de amenazas son el resultado de su avance sobre las mafias de la provincia y que van a caer sobre ellas con todo el peso de la ley. Cuando uno avanza sobre cuestiones que tienen que ver con privilegios desde hace mucho tiempo, de organizaciones que han pasado los gobiernos, seguramente cuando uno empieza a meterse en reformas serias, a cortar negocios, este tipo de privilegios puede tener este tipo de respuestas. Pero el tema es no detenernos, tenerlos claro, individualizar y dejar claro por qué cada cosa, y que aquel que conspire con la realización de lo que estamos haciendo, que es lo que en definitiva votó la gente, este cambio, nosotros le caigamos con todo el peso de la ley. Claro, otra vez los ojos se posan sobre la bonaerense, ¿no? Porque fueron custodios de la bonaerense que oportunamente se fueron y justo en ese momento aparece la bala. Y se fueron 1 hora a cargar nafta y comprar empanadas. Es sospechoso. Y otra vez están las miradas puestas sobre Bresci, el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Ya hubo un episodio en el cual entraron al despacho de María Eugenia Vidal, que hicieron, apartaron los custodios. Otra vez, otro objetivo a custodiar, policía bonaerense, dejan una bala, una abierta amenaza. Entonces, hay una mirada sobre el jefe de policía, dice, bueno, ok, ¿maneja o no maneja la tropa? Digo, porque han vuelto con mucha fuerza los rumores sobre cuál va a ser el grado de permanencia, cuánto puede durar el comisario Bresci al frente de la bonaerense. Ezequiel Spilman es autor de La otra hechicera, el libro, la biografía, ¿sí?, sobre María Eugenia Vidal y sobre cómo está pasando estos días. Cuando Vidal se muda a la base aérea, lo presentó como una cuestión familiar. Ahora, a la luz de lo que pasó, uno puede saber que sabía que algo no iba a estar en buenas manos, en manos de la bonaerense. Absolutamente. Y de hecho, en esta casa en la cual encontraron los cartuchos de escopeta de Rolando, ahí en Castelar, vos a media cuadra, ella está más o menos a mitad de cuadra, vos a media cuadra, si ella abría las cortinas, veías el living, veías a los chicos jugando ahí. Era de forma literal. Entonces tenían todo un dispositivo armado en esa cuadra, con lo cual los vecinos decían medio en chiste que parecía que vivían en un country, porque había todo un dispositivo de seguridad impresionante, pero vos claramente, si pasabas caminando, podías ver el living de la gobernadora, ¿no? Independientemente de la cuestión familiar, había claramente una cuestión de seguridad. Y déjame agregarte un par de cuestiones vinculadas al episodio de estos 2 custodios que debían estar hoy, en estos días, debían estar custodiando la ex casa de la gobernadora. Le secuestraron los 2 celulares a ambos. La hipótesis que manejaban en la justicia es que obviamente estaban coordinados. ¿Quién lo llamó? Claro. Por supuesto. Y tienen los 2 celulares de ambos custodios, los está investigando la justicia para ver. Hay que ver si eran todos los celulares que tenían. Tenían un celular. Por supuesto. Con lo cual es peor, si tenía un celular trucho, absolutamente, todavía mucho más inquietante. Absolutamente, sí. Pero bueno, lo que está claro obviamente es que... ¿Qué se sabe de por qué se muda a la base aérea? Con custodia a la metropolitana. A ver, el tema de seguridad claramente fue clave.
el tema de seguridad, esto que decía, tener una gobernadora que a media cuadra, obviamente había mucho disturbio también con los vecinos, en el sentido de que por más de que el chiste era que estaban dentro de un country, obviamente tener una gobernadora ahí en el medio, con todo lo que eso implica, estaba molestando y eran vecinos. Vos pensás, Rolando, que esta casa es la primera casa que tiene María Eugenia Vidal como propia. La compra el año 2008 con un crédito del Banco Ciudad, un poco polémico porque era ministra de Desarrollo Social de la ciudad y saca un crédito con el Banco de la Ciudad. Y es la primera casa que compran con Ramiro Tagliaferro. De hecho, creo que ahora le es el faltan intendente de algunas cuotas. Morón y están separados. Exactamente. De hecho, creo ¿Y que él le vive faltan ahí? algunas cuotas. No, él se alquiló cuando se separan, ella se queda en la casa que habían comprado los dos. Él se muda a 5 cuadras a otra casa muy cercana ahí, porque obviamente la idea de quedarse siempre en el barrio era para no mudar a los chicos de colegio. Y bajo la idea que ella ya había previsto no mudarse a la residencia de La Plata de la gobernación. Por los pibes. Exactamente. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 3 hijos. Camila tiene 15, María José tiene 13 y Pedro que tiene 8. Los 3 con Ramiro Tagliaferro, su tercer novio, solamente tuvo 3 novios, María Eugenia Vidal, el tercero fue su marido durante 20 años. Y lo último que te planteo con respecto específicamente a la casa, ¿no? El tema seguridad, al principio ella se resistió un poco a mudarse. Obviamente bajo este parámetro de lo que estábamos charlando. Finalmente la tuvieron que convencer, Rolando, de decirle no podés seguir viviendo ahí porque estás muy expuesta. La base, obviamente, aérea de Morón es un lugar totalmente resguardado, donde hay todo un dispositivo de seguridad armado. Pero su custodia personal es de la Metropolitana. Y la bonaerense, digo, le entraron al despacho de la secretaria. Ahora los muchachos se fueron a comprar pizza y le tiraron una bala a alguien. La bonaerense ahí fracasó. Sin lugar a dudas. A tal punto que ya removieron 2 jefes de la custodia, Rolando. El primero, por el episodio que recién contabas, donde un hombre y una mujer de la bonaerense en la madrugada entraron y revisaron el despacho de sus ¿Qué le asesores revisaron privadas. precisamente? Estuvieron revisando papeles que tenían, primero sobre la mesa, hay una mesa enorme, es un escritorio, es como una antesala muy grande al despacho personal de ella en el primer piso de la gobernación. Y ahí además trabajan sus 2 mejores amigas. Las 2 asesoras privadas de ella no son dos secretarias cualquiera como puede tener cualquier profesional o cualquier político. Son 2 de sus mejores amigas, con lo cual inclusive había papeles personales. Lo que encontraron fue todo revuelto, cajones abiertos, un escritorio que había en uno de los costados también abierto. Ezequiel, ¿qué crees vos que estaban haciendo los policías si no pueden justificar que estaban cambiando las llaves como dicen? Porque ¿para qué revolvían o qué supuestamente estaban buscando? A ver, mirá, vos sabés que en la causa que está abierta, en la causa en La Plata, hubo contradicciones entre el jefe de la custodia de ese momento, el comisario inspector que estaba a cargo, Cristian Bojanovich, que después lo removieron, el empleado de limpieza, que es un empleado ahí de mantenimiento, que es el que primero se entera de todo esto. Hubo contradicciones entre ellos, con lo cual eso está abierto y les diría que tendríamos que seguir esa causa un poco más de cerca, que realmente los medios no le están dando demasiada importancia, me parece, porque no está claro bien exactamente ¿Quién dio la orden de ir? Exactamente. Es elemental. ¿Quién dio la orden? Entonces se van a lavar la mano. ¿O te parece que si la quisieran amenazar de muerte, lo harían de otra forma? ¿Ves graves todos los episodios que vienen ocurriendo en los últimos meses? Yo lo que creo es, en el contexto en el cual recién remarcaba Rolando, vinculado al jefe de la bonaerense, los problemas internos, la reforma específica de la bonaerense, recuerden, 150 exonerados en 7 meses de gestión contra 15 del año pasado de Scioli en un año. Yo creo que en todo ese contexto, para mí tiene un claro fin de amedrentamiento, de temor y de intentar bajar un poco... ¿Cuál es el motivo? ¿Es las cajas? ¿Es la declaración jurada de la policía? ¿Qué se rumorea? Es un poco de todo, ¿no? Es un poco ambas cosas. Las declaraciones juradas, sin duda. De hecho, todavía quedan más o menos 300 cuando decimos, policías. para no hablar en jerga, cuando decimos la caja, es esto que ese mito conurbano que yo les contaba siempre, que se supo cuando se allanó la regional La Plata, que todas las comisarías mandaban el sobre con quita negra para después subirla. Digo, a partir de ahí ya todos sabemos que las comisarías suben la guita para arriba. Ahora, ¿a quién llega? ¿Queda solo en los jefes? Antes llegaba a la política. Siempre se sospechó que llegaba a la política. En algunos casos sí, en otros no, en otros más o menos. Ahora se supone que no llega Vidal. Entonces, ¿para qué siguen recaudando la policía? Porque si no cortaron el sistema de recaudación, seguimos estando en problemas. Sí, además las cajas son múltiples, Rolando, no es una sola. A ver, podemos hablar de la caja del juego ilegal, de la caja de la prostitución, de la caja vinculada al narcotráfico. Digo, son múltiples cajas. Yo creo que en algunos casos se ha intentado avanzar con cortarlas. En otras no está claro si se cortaron o hasta dónde se cortaron. Lo que sí está claro en todo caso, y esto podría ser como la hipótesis final en este sentido, es en algún momento hay algún tipo de corte y eso genera revuelo. Y genera heridos. Absolutamente. Otra de las cosas que dijo Vidal respecto a las amenazas que podía tener que ver con los que estaban acostumbrados a ganar plata fácil del Estado, contratos más o menos corruptos en la provincia de Buenos Aires,
y que también están enojados. El ejemplo más conocido en estos últimos días es el del IOMA, la inmensa obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, por la cual hubo 2 detenidos, cantidad de denuncias, se está investigando si no hubo un doble crimen ayer, si tenía que ver con un señor que iba a hablar de más en la causa de corrupción del IOMA. Esteban Trebuch es periodista y conoce bien esos casos. Gracias, Rolando, por la invitación. Respecto de la corrupción o de los heridos en el cambio de gobierno, ¿qué ves vos? Mira, quisiera sumar esta mirada, ¿viste? Siempre describimos a la noticia, el dato y el contexto. ¿Sí? No podemos sacar esto del contexto de dónde viene la provincia. Que claro, son los heridos de la gestión anterior. Bueno, esto es central. Y yo no dejaré de solayar otro dato que recién Ezequiel mencionó. ¿Hacia dónde subía la plata? Bueno, yo no dejaría de ver a la justicia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anterior vivió ante un laissez-faire total de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Vos nombraste... Acaba de renunciar Falvo. Pero permitime seguir esta línea de pensamiento. Vos nombraste, de que arrancaste el programa, un montón de fiscales. Que el fiscal Marijuán, que el fiscal Delgado, ¿no? Investigando diferentes causas del poder de turno. En la ciudad de La Plata, cualquier denuncia cae en un solo fiscal. Vamos a nombrar siempre el mismo fiscal. La ciudad de La Plata, que es donde atiende el poder central de la provincia de Buenos Aires, el principal estado parte del país. ¿Por qué siempre el mismo fiscal? Porque hay una unidad especial de delitos complejos. Todo delito, sospecha de delito, denuncia contra funcionario público, cae en una sola unidad fiscal. ¿Es la de Álvaro Garganta? No, es la del fiscal Paulini. El fiscal Paulini, fíjate que pasa por todas las causas del poder y nunca llegó hacia arriba. Te voy a nombrar 4 o 5 te voy a nombrar 4 o 5 datos concretos. Primero, viola la lógica del fiscal natural. Porque Panamá Papers, que recién el diputado lo explicaba en profundidad, le cayó a Delgado. Delgado actuó bien o mal, no importa, claro, pero le cayó a Delgado. En la provincia de Buenos Aires le cae a uno solo. Le cae siempre a Paulini. Al fiscal. Y expliquémosle a la gente que el fiscal, en el sistema judicial de la provincia, el fiscal es el que lleva adelante la investigación. Y el juez es un juez de garantía que le dice sí, ok, no, allane, no allane. Caso concreto. El fiscal Paulini, en la provincia de Buenos Aires llevamos 8 años de gobierno en el cual, por ejemplo, sí murieron de mínima 90 personas en una tragedia de la inundación en la ciudad de La Plata. No hay un funcionario, ninguno, ni siquiera que le hayan llamado por teléfono, venía a explicar a ver qué pasó. Ni uno. ¿Qué salió mal? Como testigo, por lo menos. No citaron absolutamente a nadie. A nadie. Este fiscal Paulini, ¿qué relación tenía con Falvo? Con la procuradora que acaba de renunciar para jubilarse. El fiscal Paulini es Casal, básicamente. Casal es el arquitecto judicial de Scioli. Casal fue el principal lobista de Scioli para que Scioli sea candidato en la provincia de Buenos Aires. Porque Scioli, Rolando, recordarás, tenía domicilio aquí muy cerca, en el Abasto. Sí, claro, había sido candidato de capital. Bueno, fue el operador judicial ante la Corte que, ajustada a derecho, la Corte falló y le permitió ser candidato. A partir de ahí, Casal se transformó en el verdadero arquitecto de la muralla de contención judicial de Scioli. No solamente eso, sino que fue el arquitecto administrativo de Scioli en prácticamente todos los decretos y leyes. ¿Por qué? Porque Casal venía de manejar la Subsecretaría Administrativa de Educación, un lugar clave, y sabía mucho la cuestión de la burocracia, la cuestión legal. No era penitenciario, no venía del servicio penitenciario. También después estuvo a cargo del servicio penitenciario. Digo, un hombre muy idóneo en esa cuestión. Te lo trazo al comienzo y déjame lo que te lo lleva al final a Casal. Casal es quien se sospecha, orquesta, la denuncia por enriquecimiento ilícito y asociación ilícita de Scioli. ¿Por qué? Para que vaya una persona que nadie lo conoce en la ciudad de La Plata, que lo denunció a Scioli en plena campaña electoral ante el fiscal Paulini, porque todas las denuncias, si voy muy rápido me interrumpís, todas las denuncias de funcionarios públicos, ¿dónde caen? Van al embudo de Paulini. Exactamente, van a Paulini. Paulini recibe la denuncia por enriquecimiento ilícito. Claro, y si lo sobresee no se puede juzgar 2 veces a una persona no solamente por enriquecimiento ilícito, sino también por asociación ilícita y por un montón de delitos, para que quede todo en cosa juzgada. La declaración jurada de Scioli, una lancha por 1.200 pesos no sale ni un bicibote de Palermo. Esteban, ¿estaba bien desestimada la denuncia esa por enriquecimiento ilícito? Pero ni siquiera la monitoreó, la motorizó. ¿No la investigó? Pero la presentó un día a las 8 de la mañana y a las 12 ya se la había pasado al juez para que lo absuelva. Fue un trámite absolutamente express. El denunciante nadie sabe quién es en la ciudad. ¿Qué te llamó la atención a vos del enriquecimiento de Scioli en el caso de esa denuncia? La casa de Villa Laniata, el metro cuadrado, aproximadamente 50 pesos el metro cuadrado. Hay que mirarlo. Alto rancho, para 50 mangos. Una lancha de 1.200 pesos no sale ni un chinchorro 1.200 pesos. ¿Cuánto sale un bicibote acá de Palermo? Desconozco, pero... Un Ford Mondeo modelo 98.
No resiste análisis, no resiste mucho análisis. ¿Qué hace Paulini? No denuncia, como vos bien dijiste, en la provincia de Buenos Aires, luego de la reforma del 98, ¿sí? El fiscal es el que lleva adelante la investigación y la parte acusatoria. No acusa, el fiscal dice, bueno, acá no hay delito, sobreseído. Toda esa operatoria se cree que la armó Casal. Se sospecha que la armó Casal, por eso ahora se está tratando de investigar si eso es cosa jugada irrita. Lo mismo que el enriquecimiento ilícito de Cristina con Ollarvide. ¿Qué pasa con IOMA? ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando en IOMA? Otra vez Paulini. Volvemos a lo mismo. Claro, porque si no, no lo entendemos. Mirá, la causa que ahora termina con el Ministerio de Salud empezó ya, tiene por lo menos 4 años. Scioli dice que él se presentó como denunciante. Lo dijo el otro día en Intratable. Sí, es absolutamente mentira. Absolutamente mentira. Hay tres causas patrón en la provincia de Buenos Aires de los últimos tiempos. La última que se conoció, Ministerio de la Producción, ñoquis en el astillero Río Santiago. Y a ese hubo gente procesada y algún preso, creo. El ministro lo miró por tele, sí, 8. Y el ministro lo miraba por tele. Del ministro para abajo detenido, el ministro lo miraba por tele. Christian Berenstein lo miró por tele. Nunca pasó nada. No se enteró que había ñoquis de todo tipo, grupo, color y factor. O era muy nabo o era cómplice. Una de dos. IOMA, me preguntabas. Recordemos que esa causa además se descubrió por casualidad, porque alguien fue a pedir un subsidio y le dije, usted que viene a pedir subsidio está cobrando una fortuna en el astillero Río Santiago, en Coronel Pringles. Exactamente. Causa IOMA, que vos muy bien mencionabas. Empezó a investigar Paulini algo que es medio voz populi en la Ciudad de La Plata, por el plan MEPES, que es un plan de excepción de medicamentos, básicamente drogas oncológicas, más caras. Agarraban los números de afiliados de gente que había fallecida. Los recetaban y... El viejo truco. Bueno, ¿quiénes detuvieron? Está bien, de una línea de corte, de segunda línea para abajo. Y farmacéuticos que seguramente también habrían estado entongados. No digo que no. Pero el farmacéutico que yo tiene una farmacia así de chiquita en la Ciudad de La Plata. ¿Me explico? Nuevamente. ¿Los laboratorios? Las Calella, nada. Que era el jefe de todo esto. Nada. Las Calella, el Tano Las Calella, absolutamente nada. Las Calella, antes de ser presidente del IOMA, era el DGP, director general de prestaciones del IOMA. Era quien tenía la relación con los proveedores. Las Calella generó un sistema de internación domiciliaria. Trucho de toda truchedad, Rolando. Pero esto está todo, es de público conocimiento. Vos sabés que llegaban a la casa de un paciente, venía una médica auditora, esto pasó en Peguajó, para ver el paciente que estaba recibiendo la internación domiciliaria, tocaba el timbre, no estaba bien. Le decía, no, si está en Miami el tipo, se había ido de vacaciones. Fueron a buscar a otro, no, está jugando al golf. ¿Cómo al golf? Estaba jugando al golf. Y otra, la mujer, no, dice la mujer... ¿Y qué era esa internación domiciliaria? ¿Se pagaba por eso? Todo trucho, claro, por supuesto. Era la empresa que generó Las Calella, ¿sí? Se hacía figurar la prestación, se agarraba cualquier número de afiliado, y el afiliado ni sabía que era beneficiario de eso. ¿Y quién denuncia esto? Una médica auditora de Peguajó. ¿Qué pasó con la médica auditora? ¿Qué pasó? No sé. La echaron. ¿Quién la restituyó? El juez Arias. ¿Pensás que tiene alguna relación con lo de IOMA, el doble crimen de ayer? No, para mí no tiene absolutamente nada que ver. El Lola Gate es del año 2001, 2002. Otra gestión, otra función. Otra capa geológica de curro. Fue una truchada, ¿no? Fue una truchada, no digo, pero no. Estamos conjeturando. También hubo absoluciones ahí, hubo juicio oral y no pasó nada. Estamos conjeturando, pero no creo. Me parece que es algo que ya sucedió. Pero déjame redondear, si no se desenmaraña la Fiscalía de Delitos Complejos de la Ciudad de La Plata, es muy difícil que se llegue a la verdad con el procedimiento de funcionarios. En 8 años de Scioli no hay un funcionario de primera línea que haya sido de mínima citado a la justicia. A nivel nacional lo tenemos a Devido, Jaime, Schiavi y un montón. En la provincia de Buenos Aires ni un intendente, nadie. ¿Vidal no está avanzando en estas cosas? Justamente ahora quería completar un poco lo que decía Esteban. A ver, en el caso de IOMA específicamente fue uno de los lugares, claramente una de las cajas en las cuales se metió ni bien llegó Vidal. 2 datos te aporto, Rolando, que aparecen también en el libro La Otra Hechicera. 1, cuando llegaron en IOMA, independientemente de la situación que recién marcaba el colega, había 1.500 pacientes oncológicos que no recibían la medicación a tiempo. O sea, lo recibían los muertos y no los enfermos. Y otro dato que tiene que ver con una auditoría que estuvieron, en el cual está trabajando actualmente la actual gestión de IOMA. Tomaron 2.000 casos para auditar, 2.000 casos de atención domiciliaria. Tomaron 500 como trabajo de campo. Fueron a ver esos 500, mandaron médicos a ver en qué estado estaban. 215 se habían mejorado mágicamente cuando llegó el médico a ver en qué estado estaban, obviamente cobrando. Bueno, este sistema de salud que funciona muy bien, claro. Se curaron mágicamente. Déjame contar el tercer caso que me parece iconográfico. Estos tres, te dije, el Ministerio del Ministerio de la Producción, el de IOMA y el de ahora del Ministerio de Salud. Estuvo detenida hasta hace unas horas la contadora de Colia. La contadora, quien firmaba todo. Y Colia está tuiteando cosas de la desocupación del distrito de La Matanza. No vio nada tampoco. No vio absolutamente nada. En la Ciudad de La Plata, vuelvo a decirlo, es Vox Populi. Y concitar a cualquier proveedor
Off the record te va a decir cómo era el sistema de retorno y de coima para laburar en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El jefe... No, y las malas prestaciones. Yo en su momento el GPS saqué y conté la historia de cómo Covelia, el plan Más Vida, que era la leche que llegaba a las manzaneras, mandaban los camiones y mandaban la leche sin refrigerar. Era un contrato de 80 millones de mangos. Scioli le dio a Moyano el reparto de la leche del plan Más Vida. Recién hablaban de decidir. Yo no sé si Vidal decide bien o mal, pero decide. Yo los desafío, los invito, te invito a que pensemos 5 decisiones de Scioli. 5, en 8 años, 5. Ni buena ni mala, no importa. De Cristina podemos empezar a nombrar ahora y no vamos mañana. Buena o mala, no importa. De Scioli, 5. A ver, los que están mirando al otro lado, que digan 5 decisiones de Scioli. Este es el tema. No, bueno, hizo la SUPA, hizo la ampliación de... Lo que sacaba en la campaña electoral. La SUPA es una mentira astronómica, pero total. Total. La SUPA es una... ¿En qué quedaron la SUPA? Y anda la de Pinamar, a la de Madariaga. Y fíjate, pasaron. Pero eso no habla bien de Vidal, si la desmanteló. Hay una decisión de gestión de no fortalecer la SUPA porque decían que generaban mucho gasto corriente, es decir, muchos empleados, poca prestación y obviamente en el estado en que se encontraban los hospitales de 78, 57 en estado ruinoso, dijeron no podemos invertir más en gasto corriente de la SUPA, vamos a meterle plata a los hospitales. Eso sé que fue una decisión... El LUPA es una unidad sanitaria, le podría haber girado directamente la plata a los municipios para que administren sus unidades sanitarias. Es un organismo primario de atención. No había inauguración. Claro, pero no había inauguración, no había color Son naranja. chiquitas, son fáciles de inaugurar, no Rolando. Para la campaña, ¿cuántas SUPA inauguraron? ¿Era fácil de inaugurar o no? A mí me sorprende que Casal, Alberto Pérez, que fue el brazo ejecutor del sciolismo durante 8 años, que manejó todos los resortes recaudatorios de la provincia de Buenos Aires, básicamente el Ministerio de Salud e IOMA, no esté nombrado en ninguna causa. A mí me llama poderosamente la atención. El jefe de Priolo, en el Ministerio de Salud, Priolo, la contadora de Colia que estuvo detenida... Bueno, sí, está nombrado en la causa que lleva a Garganta. Bueno, está bien. Donde ahí también hay que decir que la denuncia hizo sapo. Cuando salió el escándalo ese de los 20.000 millones de dólares, el propio la desmintieron. Sí, Carrió no denunció los 20.000 millones de dólares igual. No, pero después lo desmintieron rápidamente. Te decía, el jefe de Priolo, que es la contadora de Colia, es el marido de Nora de Lucía. ¿La tiene Nora de Lucía? Sí, la sí, exministra de Educación. Ese hombre es el que armó toda la arquitectura recaudatoria del Ministerio de Salud. Esto es absolutamente vox populi. Lo sabe cualquiera en la provincia. No está nombrado en ninguna causa. Pérez, el contador Pérez, la pone a Priolo para que Priolo firme en la DGA, que es Dirección General de Administración. Y él se pone arriba, genera una subsecretaría administrativa para no firmar. Para no dejar el famoso gancho. Y el hombre creo que anda por España ahora, mirándolo todo por tele. Acá asistimos, creo, en la provincia de Buenos Aires, sospechamos todo lo que laburamos hace mucho tiempo en el periodismo de la provincia de Buenos Aires, a un descomunal saqueo de las arcas públicas en territorio bonaerense, con una gestión que ha dejado la ruina total. Área que tocas, salta pus. Por eso, yo creo que no se puede analizar las amenazas a Vidal sin soslayando toda esta situación. Si tuviera que apostar, ¿la bonaerense o los contratistas? Qué difícil, qué pelea, Rolando. Me pusiste Mike Tyson contra Mayweather. Es así. A ver, es muy complicado ambas cosas. Creo que está justamente desentrañar esas dos lógicas va a estar la clave del futuro de María Eugenia Vidal también, ¿no? Ver cómo le va en esas dos cuestiones. Te diría, hoy está más fuerte en el sentido de la pelea con la bonaerense, pero creo que el otro está subyacente todo el tiempo, ¿no? Muchachos, está todo el tiempo por debajo, Rolando. Muchas gracias por venir. Un placer. Hablando de la provincia de Buenos Aires, el mercado central, ustedes saben, conocen el mercado central de acá de Buenos Aires. Bueno, hay otro gran mercado central en la provincia de Buenos Aires que está en La Plata. Ese mercado central hoy por hoy está viviendo una situación absolutamente grotesca, manejado por barras bravas que se disputan muchas veces a tiros la descarga de los cajones de frutas y verduras en ese mercado central. Funcionarios con causas de corrupción firmando, ¿sí? Y una serie de desmanejos que incluso hacen que haya tanta recaudación extraña que la fruta que terminan consumiendo en La Plata termina siendo más cara. Estamos en el Mercado Regional de La Plata, ubicado en la calle 520 y 116 de la capital bonaerense. En este lugar se comercializa gran parte de la fruta y de la verdura del cordón frutihortícola más importante del país. El Mercado Regional de La Plata es considerado una de las principales cajas negras de la política local.
genera por día más de 550.000 pesos, que al año totalizan 130 millones que se gastan sin ningún tipo de control por parte de las autoridades municipales de la ciudad. De los productores, de los puesteros, que nos hablan de una recaudación en negro, millonaria, que aparentemente, bueno, sale todos los días del mercado, ¿no? Rumores hay, planteos de productores en función de pagos no establecidos en la ordenanza fiscal también. Ahí la responsabilidad es de los funcionarios que no es que miran para otro lado, que ya estaría mal, sino que fomentan este sistema porque es una caja de recaudación. Llegó tarde al mercado y no dejaron entrar. Bueno, lo acomodaron, entró. Pero al otro día le llegó una multa de 15.000 pesos como a nosotros por entrar fuera de horario. Bueno, el hombre con toda la voluntad fue a la administración a explicarle a la señora María, la administradora, el problema. Dijo, yo no estoy al tanto de nada, arreglá con tal persona, le dijo. El muchacho fue y habló con esa persona. Y esa persona agarró y le dijo, no, yo no hice, llegaste tarde, la multa corresponde. No, pero ¿cómo te voy a pagar 15.000 pesos? No lo junto ni en un mes de trabajo, 15.000 pesos de multa y la verdura que traigo yo, porque un productor que recién arrancó, juntame 2 o 3.000 pesos y queda así nomás. La cuestión es sacarte plata, buscarte la forma de sacarte plata. Pagó y le dijo, haceme un remito, haceme una boleta por algo. Y dice, no, remito no, tratá de no venir más temprano y listo. Se manoteó la plata y quedó todo ahí nomás. Una de las principales funcionarias del mercado regional, puesta por el intendente Julio Garro, es María José Scotini, imputada por graves delitos durante la gestión de Pablo Bruera. Está acusada de fraude a la administración pública y falsificación de documentos en la causa conocida como los taxis truchos de La Plata. Fue una funcionaria de la gestión anterior que fue promovida para controlar y castigar los remises ilegales y terminó promoviendo un circuito, ¿no?, de taxis truchos. Llegó a haber más de 200 taxis truchos en la ciudad de La Plata. Parece muy cuestionable que una persona con los antecedentes penales, con los antecedentes que tiene ella, sea funcionaria pública. Dice, muchacho, ¿cuál es el problema acá? No, el tema de la descarga, mirá, le digo, ¿vos venís por la ruta, te para la policía? No. ¿Viene la DGI? No. ¿Acá adentro te roban algo? No. Muchachos, los buitres lo tenemos que bancar y eso lo tienen que bancar ustedes. Fue lo que nos dijo el hermano de Pablo Bruera. Se fue gente y entró gente que es igual, pero la prete sigue igual. Vos vas y por bulto te cobran 10 pesos. Cargártelo al auto, ponele. Cargar y descargar, 10 pesos de cada cajoncito. Por más que sea acelga, rúcula, lo que sea, te cobran 10 pesos. Acá, en el mercado regional, hubo violentos enfrentamientos protagonizados por Barra Brava de los 2 clubes más importantes de la ciudad, Estudiantes y Gimnasia. No, pero lo que yo tengo entendido que sí, que la gente nueva que entró acá es toda gente de la Barra Brava de Estudiantes. ¿Y la gente que estaba antes? Era de Gimnasia. Sigue el tema de las mafias vinculadas a las barras de los clubes también. Es conocido que lo manejan personas ligadas a barras del fútbol de la Ciudad de La Plata, pero lo que tiene es un manejo violento. Se sabe, se escucha, se dice, sobre todo, no es nuevo, no sería nuevo. Son grupos organizados que no cobran por fuera de la regulación, encarecen el producto y se manejan ilegalmente, organizadamente y al amparo, obviamente, de los funcionarios de turno. ¿Trabajan con miedo ustedes? Sí, sí que trabajamos con miedo. Porque estamos a la buena de Dios, no hay policía dentro del mercado, no hay seguridad. Cualquiera, vos entras a las 4 de la mañana, vos podés entrar con el muchacho, entrar a las 4 de la mañana por la puerta como entra el verdulero, con un arma en el auto, nadie te revisa nada. Comprar en el mercado regional de La Plata, ¿para quién es negocio? Juan Gosen, el jefe de redacción del diario Hoy de La Plata, que hoy publica justamente una investigación donde cuenta buena parte de todos estos episodios, pero lo que más me llamó la atención, o sea, los 2 elementos más me llamaron la atención, primero es que sobrevuela la cuestión de narcotráfico dentro del mercado, y otro es la presencia de los barras de Gimnasia Estudiantes. ¿Es así? ¿Es tan descarado como cuentan ustedes? Sí, tal cual. Y esto no solamente viene de esta gestión, viene de varios años, pero la gente en La Plata votó un cambio. La Plata creo que debe haber sido la ciudad de la provincia de Buenos Aires, una de las principales, donde la gente masivamente fue a cambiar una estructura de gobierno que estaba
enquistada y que ya no quería saber, ya generaba mucho El mercado rechazo en la central ciudadanía. depende del intendente. Depende del intendente, lo pone la administración. No es como el central de acá que depende de una administración tripartita, ya solo del intendente. La designa el intendente y la particularidad es que nadie conoce a la actual administradora designada ¿Cómo por el nadie intendente. conoce? ¿No tiene una porque oficina, no va? Está con licencia psiquiátrica de hace 6 meses y desde la sombra, porque nadie conoce que la resolución de la designación, está esta funcionaria, María José Scottini, que está imputada por graves delitos en la causa de los taxis truchos, que prácticamente maneja el mercado. ¿Formalmente imputada? Está formalmente imputada, la causa se inició en el año 2015, el año pasado. Espera, antes de volver a la barra brava, le voy a preguntar a Gastón Crespo, concejal en La Plata, ¿cómo es posible este milagro? Una funcionaria imputada por taxitrucho del mercado Sí, central. aparte es interesante saber la historia de cómo llega a ser funcionaria en la gestión anterior. Ella era miembro de APT, que es la Asociación de Propietarios de Taxi, que venían criticando mucho a la gestión del intendente Breuer, el anterior intendente, por la permisividad de la cantidad de remises truchos que había. Y que hacen tanto el sindicato de choferes de taxi como lo de los propietarios, acuerdan con el intendente poner a alguien de su riñón, ¿no? de la Asociación de Propietarios de Taxi, en una dirección que se crea, que es la dirección contra el tránsito, no contra el transporte ilegal. Y ponen a esta señora Scottini que desde que ella está en ese lugar, no solo sigue habiendo remises y transporte ilegal, sino que florece como nunca en la ciudad los taxis truchos, ¿no? Que los taxis tienen un color determinado, un número de disco, y los propios propietarios de taxi y choferes que le habían puesto la denuncia hasta en la justicia. El taxi trucho, va. Sí, pero más de 200 taxis Sí, claro. truchos en la ciudad Es difícil de pasar. No, muy difícil porque tienen un número de disco. Los propios propietarios de taxi y choferes lo denunciaron con número de disco. Pero vamos a volver al mercado central. Florencia Rolli es concejal de La Plata, Unión Cívica Radical. Sí. ¿Qué les dice el intendente, ustedes como consejo deliberante de esto? Bueno, él lo que manifiesta es que esta situación en el mercado es muy compleja y que él la hereda de alguna manera. Pero ¿no? los administradores los puso él, ¿o no? Sí. No, el conflicto con las barras, la situación violenta. Sí, los funcionarios los pone él porque el mercado es un ente descentralizado municipal. La verdad es que esta persona, María José Scottini, nosotros no tenemos constancia de que ella sea funcionaria efectivamente porque el decreto no figura en el boletín oficial. ¿Y qué hace ahí? Bueno, Esa irregularidad. aparentemente actúa como una funcionaria de facto, digamos, pero no... Y respecto a las barras bravas, ¿qué se sabe? Porque hay vuelta a vuelta y tiroteos. Hasta la gestión anterior, quien manejaba el negocio, se sabía, todo el mundo lo sabía, la 22, la barra brava de Gimnasia y Esgrima de La Plata, conducida ¿Quién es el volador? Por Cristian Camilleri, alias el volador, un histórico referente o jefe de la barra brava de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que con el cambio de la gestión se enfrenta con la barra brava de estudiantes, conducida por la facción conocida como Los Leales, que en una alianza se dice con Scottini, desembarca en el mercado regional, dirimen las diferencias de los tiros. Yo recuerdo hace a las unos piñas. años que los que manejaban el mercado nacional eran los chimangos de la barra de Gimnasia. Claro, era una de las facciones. Hizo una investigación hace muchos años. Era una de las facciones de la hinchada de Gimnasia, que globalmente se la conoce como la 22. Los Leales ganan la disputa. ¿Ahora maneja la estudiante? A la de 22. Cuando decís ganan, ¿cómo la ganan? A los tiros. Ah, bien, gracias. A los tiros. Digo, no es que la jugaron al truco, digo. Y bueno, pero igualmente, dentro de la estructura municipal, el volador se inserta porque sale del mercado regional y pasa a controlar o a manejar ciertos negocios vinculados con las cooperativas municipales de la ciudad. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es la pelea? Digo, que cuando uno va con su camión tiene que pagar para descargar la mercadería y ahí está la plata que sacan. Hay toda una serie de tarifas que se le cobran a los productores por la carga y descarga de los cajones. Trucha, digamos, que no se deberían cobrar. Absolutamente en negro. No le dan ni siquiera un ticket, de ese ticket que dice que no tiene valor fiscal, ni siquiera le dan eso. Todo eso constituye una caja fenomenal en negro. Se habla de una recaudación ilegal de más de $500.000 de pesos por día que financia en parte... Vamos a preguntarle a los concejales, se supone que son más serios que los periodistas. ¿Es así esto? Bueno, sí, no, la cifra exacta no la sabemos, no sé si es tanto, pero sí se habla del tema de la carga y descarga y de otras tarifas que se le cobran tanto a los productores como a los puesteros, pero en lo que todos coinciden es que es absolutamente informal, que no tienen ningún recibo de nada. Digamos. ¿Hay mafias en el mercado? No, lo que sobre todo esta corrupción y este manejo de dinero en negro lo que genera un encarecimiento
de las verduras y hortalizas. La Ciudad de La Plata tiene el cordón verde hortícola más Claro. importante del país, Sí, sí. y un vecino paga más caro en la verdulería, la fruta y verdura de la zona, que en una verdulería del conurbano, ¿no? Es un absurdo. Es un absurdo. ¿Y del narcotráfico qué se sabe? Bueno, ahí lo estábamos viendo en el informe, uno de los productores denuncia que él ve, que sabe que se vende droga dentro del predio. Y lo está diciendo, lo dice con nombre, no lo dice con nombre y apellido porque lo hemos preservado la identidad para evitar que lo vayan a buscar, pero... ¿Pero qué es droga para consumo ahí o droga por mayor? Ya que es un mercado central, Él, digo. él habla más de un comercio tipo de menudeo, pero siempre se ha comentado que el mercado regional ha sido una fuente de venta de estupefacientes en La Plata. Esto es así, actúan mafias, las mafias están ¿Qué ligadas debería al hacer el narcotráfico. intendente? Y el intendente debería cumplir con lo que ya dijo públicamente, que era avanzar hacia la transparencia, ¿no? Él se comprometió públicamente e incluso habló hasta de una posible intervención en desplazar a todas estas... Sí, pero el tiempo pasa. Y No, sí. Primero lo que tendría que hacer es que funcione. Si un negocio, una verdulería o cualquier negocio tiene que facturar y pagar los impuestos, el propio Estado tendría que hacerlo también, que el municipio no dé factura, que el municipio no blanquee. Claro, porque es un pequeño detalle. Y no es el único negocio que no da factura. El estacionamiento medido en La Plata es absolutamente el negro. No paga un solo impuesto. Sí, el ticket que da no es válido para nada, no se puede hacer Y descarga después a fiscal. nosotros la FIP nos persigue por 3 tickets. Digo, la verdad que no queda Sí. bien que un municipio no dé No factura. es nuevo, ¿no? Esto me parece que viene de la gestión anterior y como que son lugares que no se han cambiado, ¿no? Lamentablemente pasa en varias áreas del municipio. Aparte, el intendente Garro tuvo la decisión política de poner a esta persona, Scotini, sabiendo los antecedentes penales. Todo el mundo sabe en La Plata, sabe quién era Scotini, los antecedentes que tenía, y es la que todo el mundo sabe que maneja los hilos dentro del ¿Pero mercado. se la ve en el mercado? Sí, se la ve en el mercado. La cronista nuestra que fue a hacer uno de los informes la vio, la atendió ella. Estaba de compra, había No, comprado la una atendió verdura. ella, es la que le dio la autorización para ingresar al predio. Sí, nosotros hace 2 años le pedimos la renuncia en el Consejo Deliberante al cargo que tenía en control urbano, ¿no? En la Dirección de Control del Transporte Ilegal, por todas estas pruebas que habían presentado a la justicia y nos habían acercado las asociaciones de propietarios de taxi, las asociaciones de remises, las asociaciones... ¿Es impotencia de parte del intendente porque realmente no puede o que pactó con los que estaban? Bueno, eso lo va a tener que explicar el intendente, ¿no? Nosotros vemos una continuidad entre la gestión anterior y esta gestión. Sí, públicamente en las palabras lo que él dice es que quiere cambiar, pero en los hechos efectivamente no está sucediendo. Lo que hay es un continuismo con lo que venía sucediendo en la gestión anterior. Y como dice Gastón, el mercado no es competitivo hoy, porque la tarifa esta de carga y descarga es el doble o el triple de la que se cobra en otros mercados. Y además porque hay una situación de monopolio interna que hace que hoy los platenses estén pagando por lo menos un 10% Pero teniendo la más fruta caro, ahí, la verdura ahí, un esto es lo disparate. 10% más caro de lo que deberían pagar. Sí. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos van a ver lo que está pasando en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Otro polvorín, ¿eh? La cantidad de superpoblación en las cárceles hace que eso que decimos siempre, se convierten en lugares donde la gente entra ya con antecedentes penales, con problemas legales y salen peor de lo que habían entrado. El hacinamiento provoca esto. Se considera que las cárceles de la provincia de Buenos Aires están entre las peores de América Latina. Enseguida, en tercera posición. Sobran presos en las cárceles bonaerenses. El ministro de Justicia Provincial informó que buscará alquilar inmuebles en desuso para la reubicación de detenidos con el fin de alivianar la superpoblación carcelaria. El servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires está efectivamente en emergencia y no se puede resolver esta problemática sino en por lo menos 10 años. El sistema penitenciario bonaerense cuenta hoy con casi 40.000 detenidos, distribuidos en 55 cárceles de mediana y máxima seguridad. En los últimos años se incrementó la cantidad de reclusos y los penales rebalsaron su capacidad, generando nuevos conflictos intramuros. Tenemos cerca de 9.000 personas en sobrepoblación, más 2.200 que ingresan al sistema por año con una tasa de recambio de 600, con lo cual cada año quedan 1.600 más. Esta situación lleva a que tengamos que pensar
en el largo plazo en la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad, de tener nuevas cárceles y de mejorar las que tenemos, que algunas son del 1909, como alguna que visité hace un par de semanas. El 95% de los privados de libertad son hombres y solo el 13% de los detenidos tiene condena confirmada. Según datos oficiales, entre 2009 y 2014 se produjeron más de 700 homicidios en las cárceles bonaerenses. La única pena de alguien que está en las cárceles de la provincia de Buenos Aires tiene que ser la privación de la libertad. No puede sufrir pena sobre su cuerpo. De 2013 a esta parte, unos 1.200 presos escaparon de alcaidías y cárceles bonaerenses. La situación penitenciaria es crítica. ¿Podrá la gobernadora mejorar la herencia carcelaria? Las cárceles de la provincia están entre las peores de América Latina. ¿Quién dice esto? Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Digo, lo dicen fuentes oficiales. Ustedes escuchaban recién a Gustavo Ferrari, ministro de Justicia. Es él quien está dando el grave diagnóstico sobre la situación de las cárceles. Cualquiera de nosotros que haya entrado a una cárcel, como Facundo, como yo, que hemos entrado a hacer notas, sabemos que no difiere mucho por adentro, salvo algunas excepciones. No difiere mucho de vivir en una villa de emergencia. El grado de hacinamiento, de mal olor, de condiciones de salubridad, de transmisión de enfermedades, no difiere mucho de vivir en una villa de emergencia. ¿Y esto qué genera? Es una olla a presión donde la gente salen peor de lo que entraron. No piensen que hay algún grado de rehabilitación. Es mínimo el grado de rehabilitación que hay en las cárceles argentinas. Si alguien entra chorro, sale asesino. Atención, cuidado con esto. Rodrigo Díaz, el secretario general de SUTPLA, Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad. ¿Cómo está la cosa en las cárceles? Es sindicato único de trabajadores. Sindicato único de trabajadores privados de la libertad. Sí, perdón. Te lo digo porque hubo otro sindicato que está queriendo hacer una puja y le cambió el nombre a Unido. Bueno, primero mando un saludo a CCN Morón, un Cuerpo de Cristo que está trabajando mucho para que esto no suceda, haciendo prevención. Y con respecto a esto, no es un tema nuevo, Rolando. En los años 90 había 11.000 detenidos. En crisis se hace una política de seguridad, se hace un decreto, 12.245, se restringen las excarcelaciones y pasa de 11.000 a 22.000 detenidos. Estos aumentos paulatinos que hay en cada campaña, en cada época, con un sí, que responden a la demanda social, digamos, de en un momento, la ley Bloomberg también llenó. La ley Bloomberg llenó de presos. ¿Cuántos presos hay hoy? ¿Cuántos presos hay? Hay 32.000. Vos tenés el dato de 31.000 en penales y 2.300 en comisaría. De los cuales... En los 90 había 22.000. Había 11.000 y se pasó a 22.000 y ahora 33.000. Exactamente. Bueno, de esos 31.000, el 50% son procesados. Acá el primero, todo esto que están ahora se preocupan y están sacando a los medios de comunicación, es para hacer 8 cárceles de 144 plazas que no van ni siquiera a cubrir ese recambio que hay de 2.000 por 600 que están sacando en los medios de comunicación. ¿Hay un negocio detrás de la construcción de cárceles? Por supuesto que hay un negocio. Porque acá... Sí, igual te diría que nadie las quiere en los pueblos. En principio... En las ciudades la gente, cuando vos le avisás a un partido, si te vamos a poner una cárcel, la gente no quiere saber nada. Hay que correr la discusión. Acá hay que sentar al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, y hay un tema con respecto a esto. El Poder Judicial se tiene que adaptar realmente a las leyes que están firmando, ahí está la resolución 70 de las Naciones Unidas, a las leyes que están firmando internacionalmente y respetar la Constitución y respetar el principio de inocencia. Tenemos un 50% menos de detenidos ya por el tema de respetar el principio de inocencia. Pero la percepción general de la población es que sale cualquiera de las cárceles, que la justicia larga a cualquiera, que es la puerta giratoria. Pero eso no es cierto. O sea, acá estamos metiendo, tenemos un alto grado de delincuencia social, no de grandes bandas. Por el tema de el tráfico de estupefacientes y las adicciones que hay en la sociedad. A partir de los 90, que Argentina dejó de ser un país de tránsito para pasarse a un país de consumo, cambió la delincuencia en las cárceles. Ya no era la delincuencia de los 80, que se dedicaban como una profesión al delito. Ya empezó a haber una delincuencia social
que es la que tienen hoy abarrotados en las unidades que salen en la foto, denunciadas por el Procubín, en la unidad 28 del SPF, a 2 pisos de tribunales en el subsuelo, tenemos abarrotado de gente consumidora de pasta base, que después, en vez de mandarla a 10.000 pesos por mes de costo a un cedronar, a un centro de rehabilitación, se lo manda a 42.939 pesos de costo por un año en una unidad penitenciaria. 43 lucas más o menos cuesta tener un tipo preso por mes. Exactamente, ámbito federal. Esto está en las páginas públicas del Ministerio de Economía y del Ministerio de Justicia. Para este año fue 6.029 millones de pesos de presupuesto dividido 12.000 detenidos, un costo de ¿Y qué te garantiza que ese tipo, que vos decís que lo pueden rehabilitar por 10 lucas y no tenerlo preso por 42, es solamente un adicto, es más adicto que chorro y no más chorro que adicto? Esto es simple. Digo, ponele que sale curado de la adicción y vuelve a afanar. Recién vos dijiste, entran chorros y salen asesinos. Vos tenés, por ejemplo, la unidad 1 de Bahía Blanca, que acaba de salir la última seccional de supla, lo está manejando el secretario general Jorge Rodríguez. Tenés 700 detenidos, 200 penados, 500 procesados, de los cuales de todo trabajan 250. No se aplica, sigue sin aplicarte, aparte de este problema del Poder Judicial, que abusa de la prisión preventiva y abusa de la extorsión que significan los juicios abreviados, que eso abarrota las cárceles, lo recepta el servicio penitenciario, que como no puede ejecutar la pena en cárceles como por ejemplo la unidad número 1 de Olmos, que fue construida en 1939 para que sea un hospital y terminó siendo la Estrella de la Muerte, una de las cárceles más peligrosas de la República Argentina, al no aplicarlo, se queda en la corrupción de las cúpulas con la plata del dinero y la plata del salario de los trabajadores y no se hace el tratamiento. ¿Sirven para algo las cárceles? Hoy Juan Manuel Casolati fue secretario de Ejecución Penal, conoce más cárceles que nadie. ¿Cómo te va? ¿Sirven para algo hoy las cárceles tal como está la foto de hoy? No, obviamente que no. Y a mí lo que me extraña es que algunos funcionarios hablan como espectadores. Yo lo escuché al ministro de Justicia diciendo algo que es una verdad de perogrullo, que las cárceles, que los detenidos tienen que estar... Bueno, acaba de asumir. No, el ministro de Justicia no acaba de asumir, viene de la gestión anterior y conoce los vericuetos. Ah, cierto, es el jefe asesor de Scioli. Conoce los vericuetos, de modo tal que sabe qué es lo que pasaba en las cárceles. Lo que pasa es que no se hace lo que debe hacerse. O Cantón, una persona prestigiosa, ha estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también diga esto. Él es el secretario de Derechos Humanos, es quien tendría que estar denunciando qué es lo que pasa en las cárceles. Entonces, lo que me extraña es que funcionarios públicos importantes sean no protagonistas de las modificaciones, de los cambios que dicen que van a hacer, comentaristas, sino comentando lo que ya todo el mundo sabe, de verdad es de perogrullo, en definitiva. Facundo, vos estuviste hace poco en una cárcel haciendo una nota. ¿Cómo lo viste? ¿Está mejor o peor que antes? Mira, estuve en la unidad 25 de Olmos. Como sabemos, es un régimen un poco más blando porque es un sistema que tiene 50% de población evangelista y el otro 50% son mayores de 60 años, son longevos, gerontes. Son gerontes. Entonces, dentro de todo es una cárcel que está más tranquila y que no tiene las condiciones de hacinamiento que por ahí tiene otra cárcel. La pregunta que por ahí me surge a mí, después de haber recorrido varias cárceles, es si son todas iguales las cárceles, porque obviamente cuando uno ve la unidad 1 de Olmos, o si aún... Bueno, ¿no había una cárcel que habían presos con agua contaminada acá en San Martín? En San Martín. En San Martín porque está arriba, está construida sobre terreno del SEAMSE. No todas las cárceles son iguales, pero los métodos y los mecanismos, la forma en que se autorregula la violencia y que se autorregula la violencia, ¿qué es eso? Esto es muy simple. A ver, yo te lo comentaba, Rolando. El poder político generalmente pacta con la fuerza penitenciaria. ¿Qué pacta? En niveles de conflicto determinados, ¿sí? Esto es que en las cárceles no haya motines. Desde que Falvo creó este método de gobernabilidad cuando era subsecretario de Justicia, en la época de Cafiero, ¿sí? No hubo más motines. El último motín fue el de Sierra Chica. A partir de allí se creó este método de autogobierno. ¿Qué hace el poder político? Pacta con la fuerza penitenciaria, niveles de conflictividad determinados, no motines. Y si hay muertes, que sean a cuentagotas. Hay 700 muertos en 2 años, pero divididos por día en distintas cárceles. No joden. No molesta ni impone agenda. ¿Las muertes son a cuentagotas? En los 90, en la unidad número 1 de Olmos, había 2 muertes por semana. Pero había, con un total de plaza de 1.600 personas, había 3.500 personas. Había en el 2010 se redujo a 1.600 personas y se hicieron escaleras antimotín. Eso redujo un montón la violencia. Y
Y sí, aparecieron nuevos mecanismos y hubo avances. El verdugueo. Hubo avances, ¿por qué? Porque hay una apertura institucional y aparecieron nuevos organismos aparecieron organismos de defensorías que se turnan para rotar en las cárceles. Había una... ¿Cómo te reciben? ¿Te recibían a vos cuando entrabas a una cárcel? Recién yo venía para acá, de la unidad 9 sabían que viene un defensor de San Martín, no le dije el apellido, y me dijeron de la unidad 9, Casolati. Mira, en realidad... Una leyenda. Ahora que se retiró, pero es una leyenda. No, ¿sabes qué? Si bien renuncié al Poder Judicial, en realidad estoy trabajando en la conformación de un grupo de liberados y de familiares detenidos, con lo cual sigo teniendo información genuina y verdadera de lo que pasa en las cárceles. Por eso digo que hoy te diría, las cárceles no sirven ahora, pero se está peor hasta, si comparamos hasta un par de años. Y lo que decías, la unidad 25, hay que tener en cuenta que la autodisciplina, el disciplinamiento de algunas de las cárceles se está dando a través de la cuestión religiosa. Claro. Los pastores ejercen un poder terrible sobre los detenidos y sobre sus familias. La religión evangélica se está metiendo mucho en las cárceles, está dejando de lado a la católica, porque tienen métodos y mecanismos que van de la mano de este sistema de violencia y corrupción. En Olmos manejan... Está bien, pero logran milagros, bajan los niveles de conflictividad, ¿o no? No, bajan niveles... No, regulan la violencia y regulan las muertes. No bajan los conflictos. Lo que pasa es que los conflictos... Rodrigo, ¿vos qué opinás? Yo primero quiero decir que la unidad 25 la mayoría de las cárceles que estamos hablando acá, hay que separar la paja del trigo, son de régimen cerrado de máxima seguridad. Ese es un régimen especial donde ya... O sea, eso es como un resort. 25 para Geronte y están prácticamente en un country a lo que es nivel cárcel, como es la 26 casita. No, pero te preguntaba por la cuestión de la religión. ¿La religión es funcional al sistema del servicio penitenciario? Con respecto a la religión yo recién di un saludo a los apóstoles Osvaldo y María del Carmen Prat de CCN que están haciendo un trabajo preventivo. Que lo que hacen es la palabra de Cristo, pero esto es otra cosa. Esto es un sistema que había dos sistemas cuando yo estuve en los 90 en la unidad número 1 de Olmos. O uno se regía a filo de faca o se regía bajo punta de Biblia. Pero los dos... ¿Filo de faca o punta de Biblia? Sí, pero los dos eran sistemas opresivos porque era religión. Era religión y detrás de la religión hay una conducción humana de dominación que estaba arreglado en el servicio penitenciario, en negociado inclusive de sacarle el 10% de la mercadería que traían de los familiares que salían a los supermercados del servicio penitenciario. ¿Cobran el diezmo? No, pero hay algo más, ¿Los pastores intramuro cobran el diezmo? Sí, porque sus familias afuera y además reclutan para las iglesias afuera a los familiares. O sea, trabajan no solo en regular la violencia y de mantener y sostener el sistema, porque el servicio penitenciario termina negociando con estos pastores, algunos de ellos, sino que además reclutan feligreses en las capillas. Está bien, pero yo he visto, es un negocio muy interesante para ellos. Está bien, todo lo que quiera, pero yo he visto en cárceles casos milagrosos de recuperación de asesino múltiple que se convertían a la religión, dejaban de matar y un día salían. O sea, hacían la rehabilitación que no hacía el servicio penitenciario. Yo te voy a decir dónde está el caso milagroso. El caso milagroso es Gastón D'Andrea, acá en La Tablada, que está dando trabajo a 15 personas de doble y triple reincidencia. Desde que trabajan ahí hace 3 años no reinciden. Eso es un milagro. Milagro es Jorge Gutiérrez con el núcleo que en carpintería de Bahía Blanca acumula a la gente y ahora hizo la CGT de Bahía Blanca, le hizo una donación de... ¿Qué rehabilita más, la religión o el laburo? El laburo, sin duda, el trabajo. Pero no hay mucho laburo en las cárceles. No, y el laburo que hay además está amparado por negociados de los propios penitenciarios. Pero sin duda que el trabajo dignifica al detenido y además la educación. Y lo malo de todo esto es que las estadísticas de la fuerza penitenciaria y que el poder político compra es que el 70% trabaja y el 80% estudia. ¿No lo chequean? No, pero es mentira. A ver, vos entrás a los lugares donde se estudian y te dicen, acá estudian 50 personas y hay 10 banquitos. ¿Sí? Esto es así, ¿no? O sea, los datos son visibles y además hay que tener en cuenta esto. Algunos docentes terminan también, lamentablemente, trabajando, ¿sí? Terminan trabajando en este sistema de complicidades, ¿sí? ¿A qué me refiero? No voy a trabajar
no denuncio lo que pasa, cobro mi sueldo, detenidos lamentablemente que quieren estudiar y que no pueden acceder al estudio, y otro grupo de detenidos muy pequeños que dice que tienen el carnecito de estudiante y no son estudiantes. Ahí hay otra cosa también, que es lo de los carnet que entrega el propio sistema penitenciario, que se entrega, por ejemplo, a estudiantes o a limpieza de pabellón también, que esto también genera conflictos internos, más allá de la regulación, termina generando otros conflictos ¿Quieren internos. modificar el sistema penitenciario? Hay que romper con la idea de limpieza del pabellón. El limpieza del pabellón, ¿sí?, es el que regula la violencia, pero a través de los negociados con el servicio penitenciario. Con un carnet. Muchachos, muchísimas gracias por venir. No, gracias, Así nos vamos. Rolando. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Auspició este programa. Claro, es simple.